Las historias de crímenes reales han abordado muchos casos extraños e inexplicables. Por ejemplo, una hamburguesa de Wendy's ayudó a resolver un caso de persona desaparecida. Un culto aterrador estuvo detrás de la desaparición de un estudiante universitario. Unos pantalones de yoga provocaron la muerte de una mujer. Estas son 5 de las historias de crímenes reales más extrañas. Los ríos tranquilos de Carolina del Norte no parecen escenario de un aterrador crimen real. Pero para Irina Yarmolenko, eso fue exactamente lo que sucedió. Una joven pareja paseaba en moto acuática por el río Catawba cuando vivió el mayor susto de sus vidas. Al pasar por un terraplén, notaron algo extraño en la orilla del río. Al principio, quizá creyeron que era ropa enrollada o un animal dormido. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que no era un animal. Era un cuerpo humano y acababan de llegar a la escena del crimen. Irina Yarmolenko era conocida por sus amigos y familiares como Ira, y la describían como alguien que siempre tenía un espíritu alegre y que encontraba fácil hacer nuevos amigos sin importar a dónde fuera. Ella era originaria de Ucrania, pero en los años 90, su familia huyó del país y se dirigió a Estados Unidos, estableciéndose finalmente en Carolina del Norte. Sus padres hallaron empleo en Greensboro y un hogar en Chapel Hill para vivir tranquilos y criar a sus hijos. En 2008, Ira estudiaba en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, tras graduarse de la preparatoria Chapel Hill en 2006. En mayo de ese año, decidió terminar el semestre antes de planear transferirse al campus de Chapel Hill para obtener una licenciatura en salud pública. Cuando se trataba de sus estudios, Ira era conocida por ser muy dedicada y enfocada, y también tenía como pasatiempos jugar tenis y tocar el piano. También le encantaba pasar tiempo viajando por el país, ya que disfrutaba aprender sobre las diferentes culturas que encontraba, y también era miembro del club ruso de su universidad, lo que le ayudaba a recordar sus raíces. Formó parte del equipo del periódico universitario como fotógrafa y ocasionalmente escribía artículos. Uno de sus principales objetivos en la vida era ayudar a otras personas, un rasgo de carácter que también compartía su hermano, quien ha sido citado diciendo, y cito, "No había nada malo en ella, era increíble". Era una persona motivada con grandes planes para el futuro y por su naturaleza parecía destinada al éxito. Pero la historia de Ira pronto sería trágica. Le arrebataron ese futuro de forma atroz cuando alguien le quitó la vida. Poco después de la 1 de la tarde. El lunes 5 de mayo de 2008, poco después de la 1 de la tarde, Dennis Loveless y su novia Brenda Pierce recibieron el susto de sus vidas cuando estaban en motos acuáticas en el río Catawba, en Carolina del Norte. Durante su excursión, vieron algo extraño en la orilla del río y fueron a investigar. Pero cuando se acercaron, se horrorizaron al descubrir el cuerpo de una mujer tirado junto al río. Sabían que debían avisar a las autoridades, así que Brenda fue en su moto acuática a una tienda de carnada para llamar al 911. Al mismo tiempo, Denise recordó haber visto a alguien trabajando en una obra de construcción cercana y corrió para preguntar si podían contactar a la policía también. En la llamada al 911, Brenda dijo, "Hay un auto fuera del terraplén y un cuerpo tirado. No sé si está vivo. Los oficiales de policía fueron enviados de inmediato a la orilla del río. Cuando las autoridades arribaron, lamentablemente confirmaron que el cuerpo hallado era de Irina. Ella fue hallada junto a su auto, un Saturn que aparentemente salió del camino y chocó con un tronco oculto entre la maleza, cerca del agua. Lo extraño fue que ambas puertas del conductor estaban abiertas, pero las bolsas de aire no se activaron tras chocar con el tronco. Más extraño aún, las llaves del auto de Irina estaban tiradas en la parte trasera, del lado del conductor. El motor estaba apagado, y lo más extraño de todo, el auto estaba en neutral. Casi ningún detalle de esta escena tenía sentido. Si Irina murió al chocar contra el tronco, difícilmente habría puesto el auto en neutral, apagado el motor, sacado las llaves y abierto la puerta trasera para soltarlas. Habría sido casi imposible después de un impacto así. Había algo en esta escena que simplemente no parecía correcto. Cerca de ahí,
Irina fue hallada en el suelo, con los pies hacia el agua y sujetando una liana en una mano. Se notó que su cabello y ropa estaban empapados. Al investigar lo ocurrido, los investigadores primero pensaron que ella condujo hasta el río, salió del auto y se quitó la vida. Pero esta opinión cambió rápidamente tras una inspección más detallada de su cuerpo. Se descubrió que tenía 3 marcas en el cuello que sugerían que había sido estrangulada y luego dejada a la orilla del río. Una búsqueda adicional halló 3 ligaduras, y se concluyó que el asesino de Irina las usó para quitarle la vida. Más tarde se reveló que la primera provenía de la sudadera que ella llevaba puesta. La segunda era una cinta azul que coincidía perfectamente con otra cinta que estaba atada a su bolso, el cual aún estaba en el auto. Y la tercera era una cuerda elástica, similar a una que se encontró en la cajuela del auto. Hallaron una cámara en la cajuela, pero sin rollo de película. Pero el detalle más extraño de todos también se encontró en la cajuela del auto, una hamburguesa a medio comer de Wendy's. Ira era vegetariana. La primera tarea fue entrevistar a todos los presentes cuando Irina fue encontrada. Denise y Brenda contaron su experiencia al encontrar su cuerpo y reiteraron que solo estaban en el río para hacer jet ski. Los trabajadores de la construcción cercanos agregaron que solo se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando Denise apareció, pidiéndoles que llamaran al 911. Varias personas pasaron por la escena durante el procesamiento. También fueron interrogados, pero nadie vio nada y estaban tan sorprendidos como Denise y Brenda. Pero había un hombre que había estado presente todo este tiempo, ya que estaba pescando a unos 100 metros de donde se encontró el cuerpo de Irina. Mark Carver, de 39 años, declaró a los investigadores que él y su primo Neil Quesada no sabían lo ocurrido y que no vio nada sospechoso ni fuera de lo normal mientras estuvo junto al agua. Cuando le pidieron relatar los movimientos de ese día, dijo que él y Neil llegaron al río a las 11 de la mañana y enseguida prepararon su equipo de pesca. Habían estado ahí por aproximadamente 1 hora cuando se dieron cuenta de un sonido extraño más abajo en el río, y Mark lo describió como un ruido similar al de una excavadora raspando el suelo. Él dio su información y la de su primo a los oficiales, y luego fue a recoger a su hija, probablemente de la escuela. Regresó más tarde ese día y, al preguntarle por qué, dijo que olvidó su red de pesca, pero no le permitieron entrar. Él regresó al día siguiente después de que el área volvió a ser accesible, pero aún así no pudo encontrar su red. El auto de Ira fue remolcado a un garaje seguro y procesado para huellas por la policía del condado de Gaston el 5 y 7 de mayo. Extrañamente, no había motivo para que Ira estuviera ahí, pues estaba a unos 20 millas de su casa. La única explicación plausible era que ella fue al río con alguien conocido o que la obligaron a ir ahí con malas intenciones. Mark solo había hecho una declaración informal hasta entonces. El 15 de mayo le pidieron un relato oficial de su tiempo junto al río. Declaró que vio a Denise y Brenda en motos acuáticas, pero añadió que había otro navegante presente. Dijo que escuchó a Denise hablar con el hombre en el bote, pidiéndole que llamara al 911, pero insistió en que no tenía idea de que se había encontrado un cuerpo hasta que vio una noticia sobre el caso en la televisión. Como solo Mark y Neil estaban en el área cuando hallaron el cuerpo de Ira, los investigadores decidieron analizar más sus vidas y circunstancias. Descubrieron que Mark estaba jubilado gracias a una discapacidad médica. El historial de arrestos de Mark mostraba que había sido detenido 2 veces en el pasado. Una de esas ocasiones ocurrió en 2007 cuando él y su hijo estaban luchando y de alguna manera terminó hiriéndolo accidentalmente con su arma de fuego. Neil fue entrevistado varias veces, pero siempre dijo que no escucharon nada raro, solo el sonido y voces hablando de llamar al 911. Pero sí permitieron que se tomaran muestras de su ácido desoxirribonucleico. Luego, la investigación intentó crear una línea de tiempo de los movimientos de Ira antes de hallarla junto al río. La policía descubrió que el día de su muerte, Ira fue a un banco en Charlotte a las 10:17 a.m. y depositó dinero en su cuenta. Después, fue a una tienda Goodwill en Charlotte, donde dejó bolsas de ropa a las 10:33 a.m. Después de eso, fue a la cafetería Jackson's Java, donde trabajaba algunos turnos a la semana, aunque ese día no le tocaba trabajar y, presumiblemente, solo estaba visitando a sus compañeros de trabajo mientras tomaba una taza de café.
Luego hallaron una extraña grabación de las cámaras de seguridad circuito cerrado de televisión en el área del Young Men's Christian Association en Belmont. La grabación mostraba el auto de Ira llegando al edificio a las 11:09 am, pero en vez de detenerse, daba vueltas en el estacionamiento y salía un minuto después. La grabación de seguridad estaba borrosa y los investigadores no pudieron ver si Ira estaba solo en el auto. Cuando el auto salió del estacionamiento, se le pudo ver conduciendo en dirección al río, donde finalmente sería encontrado unas horas después. Aquí la pista se enfrió, pues nadie vio a Ira después ni su auto apareció en otras cámaras de seguridad. Lo interesante es que Ira no había sido agredida sexualmente. No parecía que la hubieran robado y, según todos los informes, era una persona sumamente agradable que se llevaba bien con casi todos los que conocía. Así que para los investigadores había una gran pregunta. ¿Ira iba sola en el auto o con alguien? Algunos detectives especularon que fue un crimen de oportunidad. Aun si fuera así, ¿por qué se decidió terminar con la vida de Ira? Este tipo de crimen suele deberse a celos, robo fallido, asesinato planeado o rivalidad, entre otros motivos. Ninguna parecía relacionarse con el crimen de Ira, ya que no tenía enemigos ni problemas antes de morir. 2 meses tras hallar a Ira, analizaron su auto y las 3 ataduras usadas para matarla en busca de ácido desoxirribonucleico. El análisis de pruebas de ácido desoxirribonucleico suele tardar varios días o incluso semanas en completarse. Pero pasaron algunos meses después de que se tomaron las muestras del auto de Ira antes de que finalmente llegaran los resultados y parecían confirmar las peores sospechas de los investigadores. Aunque se hallaron perfiles de ácido desoxirribonucleico mixtos en el auto, el laboratorio indicó coincidencia en los hisopos de la puerta trasera del lado del conductor, en el pilar sobre la puerta. Se confirmó que coincidía con Mark, quien decía no conocer a Ira ni su auto. Pero su ácido desoxirribonucleico no era el único que estaba presente en el auto. También informaron que encontraron una coincidencia en los hisopos tomados del descansabrazos de la puerta del pasajero delantero y del interior de la ventana del mismo asiento. Este ácido desoxirribonucleico coincidía con Neil. Los investigadores debían probar que ambos primos estuvieron en el auto de Ira o cerca de él. Y para hacerlo, tenían que establecer cuáles fueron sus movimientos esa mañana. Descubrieron que los 2 hombres, en efecto, habían hecho planes para ir a pescar esa mañana, pero solo se encontraron en el río más tarde. Mark fue a una tienda y compró un bloque de sal para las cabras de Neil. Como el bloque era muy pesado para Mark, pidió a un empleado que lo llevara a su auto. El empleado lo puso en la cajuela de su auto. Luego fue a la farmacia College Park y dejó una receta a las 10:52 am. Luego fue al río, a un sitio donde él y su familia habían pescado antes. Poco después, Neil fue por el bloque de sal al vehículo de Mark. Ninguno podía cargar el bloque solo porque Mark tenía túnel carpiano y Neil una afección cardíaca. Finalmente se ayudaron a transferirlo de un auto a otro. Según Mark, escucharon el extraño sonido de raspado al mediodía. Poco después, Neil se fue, pero Mark siguió pescando. Luego, un oficial de policía se le acercó después de que se descubriera el cuerpo de Ira y solo se le permitió irse alrededor de las 2:30 de la tarde, después de que lo entrevistaron y proporcionó a la policía su identificación, así como la información de contacto de él y de Neil. Luego se alejó del río y regresó a la farmacia para recoger el medicamento de la receta que había dejado esa mañana. Un empleado de la farmacia recordó haber visto a Mark esa tarde y dijo a los investigadores que al llegar el caso se discutía en la televisión de la tienda. Mark le dijo al trabajador que él había estado en el lugar, pero que no sabía nada sobre el incidente, aparte de que le habían dicho que alguien había recibido un disparo. Cuando él y Neil regresaron al río más tarde ese día, el auto de Ira estaba siendo retirado de la escena, y por lo tanto no les permitieron ir a su lugar de pesca. Considerando que su ácido desoxirribonucleico fue encontrado en la escena, los 2 hombres fueron llevados después para ser interrogados. Neil se mantuvo firme en que ni él ni Mark habían estado cerca del auto de Ira. Los interrogadores decidieron mentirle, diciéndole que su primo estaba en otra sala de interrogatorio y que había implicado a Neil en el crimen. Pero se mantuvo firme en su declaración de que nunca había visto el vehículo en cuestión. Se descubrió que Mark leía y escribía como de primer grado y tras pruebas se determinó que tenía un coeficiente intelectual de 61, indicando discapacidad mental clínica.
Los investigadores luego hablaron con varios doctores sobre las condiciones físicas de Mark y ellos confirmaron que era considerado como discapacitado. Comentaron que, por el síndrome del túnel carpiano, tenía poca fuerza en las manos y le costaba sostener incluso una pluma. Hablando de la evidencia de ácido desoxirribonucleico que se encontró en la escena, se encontró ácido desoxirribonucleico de otra persona que no era el de Ira en las 3 ataduras que se recolectaron como evidencia, pero ni el ácido desoxirribonucleico de Mark ni el de Neil estaban presentes. Se tomaron muestras de 13 áreas del auto, ninguna mostró ácido desoxirribonucleico de los primos, y el ácido desoxirribonucleico bajo las uñas de Ira tampoco coincidía con el de ellos. Aún así, los investigadores creían que uno o ambos estaban implicados en la muerte de Ira y decidieron detenerlos. 8 personas más se hicieron pruebas de ácido desoxirribonucleico y fueron descartadas como sospechosas, quedando solo Mark y Neil como los únicos sospechosos. Ambos hombres insistían en su inocencia, pero se fijaron fechas de juicio y se decidió juzgarlos por separado tras ser acusados de homicidio en primer grado. Aunque el día antes de que comenzara el juicio de Neil, falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Antes del juicio de Mark, le ofrecieron declararse culpable por una condena reducida de 4 a 8 años. Pero él se negó, diciendo que no podía declararse culpable de un crimen que no cometió, así que el juicio de Mark siguió adelante. La fiscalía argumentó que Ira había viajado al río por su cuenta para tomar algunas fotos. Pero mientras estaba allí, sorprendió a los 2 primos en una posición comprometedora y les tomó fotos. Dijeron que esto enfureció a ambos, quienes decidieron matarlo, quitar el rollo de la cámara y volver a ponerla en la cajuela del auto. Tampoco se mencionó nunca si se encontró o no el ácido desoxirribonucleico de alguno de los hombres en la cámara, o incluso sus huellas dactilares para el caso. Un detective dijo que el contador marcaba 2 fotos tomadas, aunque la cámara no tenía rollo, lo que le pareció extraño. Más tarde descubrió que el contador de esa cámara en particular podía avanzar sin que hubiera rollo presente, pero no mencionó esto en el tribunal. Pero aquí es donde surgió otro detalle extraño en el caso. La defensa tenía en su poder documentos que demostraban que los detectives sabían que no era necesario que hubiera rollo para que el contador funcionara, pero no mencionaron esto en absoluto, ignorando efectivamente una pieza crucial de evidencia. Sabían que mentían o distorsionaban la verdad, pero aún así usaron evidencia equivocada para intentar condenar a este hombre. No se ve nada bien. A este punto, 3 cosas eran claras en este caso. Primero, Mark definitivamente estaba en el área donde le quitaron la vida a Ira. También hallaron su ácido desoxirribonucleico en el auto. Y por último, en algún momento mencionó que sabía qué tan alta era Ira, a pesar de decir que nunca la había visto antes en su vida. El caso de Mark empeoró con el testimonio de un oficial que aseguró oír claramente a otros oficiales hablando desde el lugar de pesca de Mark, lo que implica que Mark y Neil también habrían escuchado el choque del auto de Ira y el ataque posterior. Habría sido dolorosamente ruidoso dado el lugar en el que estaban, y esto probó que los hombres pudieron haber estado mintiendo. La defensa de Mark solo argumentó que los fiscales no podían probar la culpabilidad de Mark y Neil. Sí, mostraron que ambos tal vez mintieron, pero nada más. La defensa no presentó testigos ni pruebas, y parecía confiar en que el jurado absolvería a Mark por falta de pruebas. Pero eso no fue lo que pasó. El jurado encontró a Mark culpable de todos los cargos. El 21 de marzo de 2011 fue condenado a cadena perpetua. Mark apeló la sentencia en 2012 y 2013, pero no tuvo éxito en ambas ocasiones. En 2019, un juez ordenó un nuevo juicio para Mark por discrepancias en pruebas que no se mostraron al jurado. Para empezar, el jurado nunca vio el video del interrogatorio de Mark, en el que se muestra a un detective guiándolo para que dijera que sabía qué tan alto era Ira. Un oficial que respondió no mencionó que saludó a Mark tras interrogarlo y luego volvió a la escena, lo que pudo transferir el ácido desoxirribonucleico de Mark al vehículo, donde fue recogido por los hisopos. Como en algunas fotos se veía que las puertas del auto de Ira estaban abiertas y en otras cerradas, los oficiales tuvieron que haber tocado las puertas en algún momento antes de que se recogieran las pruebas de ácido desoxirribonucleico, lo que significa que la evidencia de ácido desoxirribonucleico recolectada era totalmente poco confiable. La defensa tampoco mencionó que Mark tenía una discapacidad mental ni que sufría de síndrome del túnel carpiano, lo que le habría hecho imposible cometer el crimen, ya que no podría haber atado las ligaduras que se encontraron en la escena.
Por el fallo del juez, la condena de Mark fue revocada y el 11 de junio de 2019 salió de prisión bajo fianza de $100,000. Se le ordenó usar un monitor en el tobillo esperando nuevo juicio. Se programó una audiencia para el 16 de agosto de 2022, pero el juicio no se realizó porque los cargos contra Mark se retiraron el 12 de agosto por falta de pruebas que lo vincularan al crimen. Mark ahora es un hombre libre, pero esto significa que el caso de Ira sigue sin resolverse y la persona responsable de su crimen nunca ha sido identificada. Es un hecho desgarrador que este caso tuvo un gran impacto negativo en dos familias diferentes, ninguna de las cuales recibió las respuestas que merece. ¿Cómo alguien pudo quitarle la vida a una joven inocente en el caso de Ira? En el caso de Mark, ¿cómo pudo un equipo de investigadores aparentemente condenar a un hombre que era 100% inocente, sabiendo que lo era? En varios foros se ha dicho que hay pruebas de que individuos no identificados podrían ser responsables del crimen de Ira. Pero parece que no ha habido más avances en su caso, lo que significa que no ha habido un cierre para su familia y todavía no tienen idea de lo que le sucedió ese día fatídico. Para colmo, un criminal ahora anda libre, sin haber pagado nunca por sus acciones contra esta pobre mujer. Mark estuvo casi 8 años en prisión pese a grandes discrepancias en las pruebas del caso. E incluso ahora que ha sido liberado, no ha recibido ni siquiera una disculpa por los años de su vida que nunca recuperará. Este caso parece una historia de crimen real que no deja de comentarse. Desde cualquier ángulo, solo hay más dolor y nunca respuestas. No se sabe si la policía aún investiga el caso. Si lo están haciendo, ciertamente no han hecho ningún progreso en los últimos años, al menos no que se haya mencionado públicamente. Solo espero, por el bien de la familia de Ira, que eventualmente lleguen al fondo de esto para que sus seres queridos finalmente puedan obtener un poco de cierre y tal vez incluso un poco de paz. Era una noche tranquila en el Parque Borrego. Blaze y Sam se reunieron antes de volver a la universidad, tras las vacaciones de invierno. Pero el asunto era que ninguno de los otros amigos de Sam realmente sabía quién era este tal Sam. Sam decía que Blaze era su amigo, pero Blaze nunca mencionó su nombre. Aún peor, Blaze ni siquiera había mencionado querer reunirse con alguien esa noche. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Al día siguiente, los padres de Blaze despertaron y al no verlo, se preocuparon. Pronto supieron que esa noche tranquila en el parque sería la última de Blaze. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Si te gusta el crimen real clásico sin basura de inteligencia artificial, este es el lugar ideal. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros videos. Es completamente gratis. Blaze Bernstein nació en el condado de Orange, California, hijo de Jean y Gideon, y tenía 2 hermanos, Jay y Bo. Blaze era un chico peculiar, siempre sonriente, feliz y apasionado por muchas cosas. Sobre todo, amaba la música, la escritura y la cocina. Blaze pertenecía a una familia judía, y alrededor de la época de este caso estaba pasando por algunos cambios bastante serios en su vida. Con solo 19 años, aún aprendía mucho sobre sí mismo. La adolescencia media o tardía suele ser difícil para casi todos. En general, todo iba bien para él. Estudió en la Escuela de Artes del Condado de Orange y luego en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Aunque Blaze amaba la comida y la escritura creativa, quería estudiar medicina, y eso fue exactamente lo que eligió. Era muy inteligente, y su familia pensaba que medicina sería una gran carrera para él. Blaze cursaba su 2º año en la universidad, y según todos, disfrutaba su mejor etapa. Haciendo las cosas que amaba, junto a las personas que amaba. Fue en el verano de 2017 cuando este caso realmente comenzó a desarrollarse. Era invierno y se acercaban las fiestas. Blaze regresaba de Filadelfia a California para visitar a su familia. Se puso al día con las novedades de la familia, pasó mucho tiempo en la cocina preparando comida para sus amigos y su familia y la estaba pasando muy bien. Blaze estaba muy emocionado de pasar una semana con su familia antes de volver a la escuela, y fueron unas vacaciones perfectas. Todos los miembros de la familia cercana de Blaze estaban ahí para compartir historias y risas, pero antes de que Blaze se diera cuenta, ya era hora de regresar a la escuela y comenzar el siguiente semestre.
Blaze salió de casa de sus padres para volver a la rutina diaria el 2 de enero de 2018, un día después de Año Nuevo. Pero para Blaze, este día tendría una importancia especial, porque fue el último día en que se le vio con vida. Los padres de Blaze no se dieron cuenta de inmediato de que su hijo siquiera estaba desaparecido. Él estaba en casa, en el lugar donde creció, y notaron que había salido de la casa y parecía que había estado fuera por bastante tiempo. Pero sus padres no parecían preocupados, tal vez solo salió a ver viejos amigos. Al día siguiente, en la cita con el dentista, Jean tuvo un pensamiento incómodo y persistente. Blaze no había contactado desde anoche. Blaze prometió a su mamá acompañarla a la cita, pero no fue. Esto no era normal en Blaze. Nunca dejaría plantados a sus padres. Si estuviera ocupado, habría avisado para que no lo esperaran. Gideon y Jean llamaron a Blaze constantemente, pero no hubo respuesta. Ambos llegaron rápido a casa y fueron a su cuarto. Él no estaba, pero sí sus cosas, como cartera, retenedor y lentes. Jean sabía que si Blaze salía, siempre usaba retenedores y llevaba su cartera. Todo esto estaba en la casa, pero ¿dónde estaba Blaine? Llamaron a sus amigos, pero nadie sabía de él. Parecía haber desaparecido en la noche, dejando a su familia muy preocupada. La familia Bernstein reportó a Blaze, de 19 años, como desaparecido a la policía, mientras sus seres queridos buscaban pistas e información sobre él. Así que hicieron lo que se les ocurrió. Iniciaron sesión en la computadora de Blaze, y de alguna manera pudieron acceder al Snapchat de Blaze. Nada era inusual excepto una cosa, que sería la única pista del caso. Blaze le mandó un mensaje a un joven llamado Sam con su dirección de casa. Este nombre no era familiar para los Bernstein. No conocían a este misterioso chico llamado Sam, pero parecía que él fue la última persona en estar con Blaze, o al menos podría saber algo sobre él. Los padres de Blaze no perdieron tiempo y contactaron a Sam Woodward. Grabaron la conversación y la dieron a los investigadores después. Gideon habló con Sam, quien aseguró que recogió a Blaze en su casa a las 11 de la noche del 2 de enero, y ambos fueron a Borrego Park en Lake Forest. Ahí, Blaze se bajó del auto y le dijo a Sam que iba a encontrarse con otro amigo, luego procedió a caminar por un sendero con poca luz, y después desapareció. Sam intentó llamar a Blaze, pero no vio ni escuchó nada. Blaze, de la nada, simplemente dejó a Sam en el parque. Esto era muy extraño. Algo en la historia de Sam no convencía a los Bernstein. Además, no sabían quién era Sam, así que le preguntaron cómo conocía a Blaze. Sam dijo que eran amigos en la Escuela de Artes del Condado de Orange. Los detectives hablaron con viejos amigos y compañeros de Blaze, lo que los llevó a Raya, su mejor amiga por años. Raya, Blaze y Sam estudiaban juntos en la Escuela de Artes del Condado de Orange. A diferencia de lo que dijo Sam, los investigadores supieron por Raya que Sam y Blaze no eran realmente amigos. Raya dijo que Sam era un marginado en clase, callado, solitario, distante y, cito, loco. Él y Blaze eran opuestos. Blaze era cálido y amigable, mientras que Sam era muy distinto. Raya y sus compañeros decían que Sam era muy raro. Le gustaba dibujar, pero no hacía caricaturas ni garabatos. Sam dibujaba armas de fuego por todas las páginas de su cuaderno. Era conservador, y muchos rechazaban sus opiniones sobre raza e igualdad, pero el punto es que él era el raro del grupo. Todos los que conocían a Blaze y a Sam estaban seguros de que ellos dos no podían ser amigos. Solo interactuaban en OCSA, y sus amigos en común no se conocían. Entonces, ¿por qué Sam se reunió con Blaze y por qué fue tan inesperado? Cuando combinas esto con la extraña historia de Sam sobre Blaze, acompañándolo al parque y luego simplemente alejándose sin previo aviso, bueno, las cosas se estaban volviendo cada vez más extrañas. Aunque en este punto Sam aparentemente no había hecho nada malo, la policía sospechaba mucho de él. Así, Sam fue el principal sospechoso de la desaparición de Blaze. Tres días tras la misteriosa desaparición de Blaze, inició la búsqueda. La policía estaba buscando en todas las zonas boscosas, lugares remotos y áreas vecinas del parque donde Blaze fue visto por última vez. Drones patrullaban áreas arboladas y se colocaban miles de carteles de personas desaparecidas por todos lados. La comunidad se unió para buscar a Blaze y para apoyar a la preocupada y temerosa familia Bernstein en este momento tan difícil.
Los investigadores hablaron con Sam, quien dijo no saber qué le pasó a Blaze tras su desaparición. Repitió la misma historia que contó a los padres de Blaze. Los detectives buscaron bajo la lluvia intensa, concentrándose totalmente en una zona específica de Borrego Park. Aunque llovía, la visibilidad era excelente. Sin embargo, los investigadores sentían que estaban por descubrir algo. Y así fue, 8 largos días después. El 10 de enero de 2018, un policía vio algo bajo un árbol en el Parque Borrego. Era una gran rama de árbol que parecía normal, pero bajo ella la tierra estaba excavada. Los investigadores cavaron y a menos de un par de pies hallaron un cuerpo humano. Muerto, herido y cubierto de cortes. Era Blaze Bernstein, 19 años. Esta vez no tenía su sonrisa ni los ojos entrecerrados. Su rostro y cuerpo estaban fríos y sin vida. Blaze fue hallado muerto en una tumba poco profunda en el parque donde lo vieron por última vez con su amigo. Junto a su cuerpo había un celular roto que también era de Blaze. La policía, la comunidad y los padres de Blaze estaban en shock e incredulidad. Rezaban y esperaban el regreso seguro de Blaze, pero lamentablemente ese día nunca llegó. Se realizó una autopsia y los resultados fueron absolutamente desgarradores. Blaze fue apuñalado casi 28 veces. El forense, al ver las heridas y puñaladas de Blaze, supo que el ataque fue por odio y enojo. Esto planteaba la pregunta, ¿qué hizo Blaze, de 19 años, para ser atacado de manera tan brutal? Los detectives sabían que todas las respuestas estaban con Sam Woodward. Sam fue arrestado 2 días después de hallar el cuerpo de Blaze en el Parque Borrego. Durante su interrogatorio e investigación, descubrieron detalles más perturbadores sobre él. Samuel Woodward, de 20 años y conocido como Sam, era de Newport Beach, California. Se inscribió en la Escuela de Artes del Condado de Orange, pero fue retirado por su extrema agresividad con algunos jóvenes. El tipo era muy homofóbico y lo decía abiertamente. Como Sam guardaba silencio sobre lo ocurrido en Borrego Park, los investigadores tuvieron que indagar por su cuenta. La policía abrió la vida de Sam y la puso de cabeza, y lo que encontraron realmente les heló la sangre. Sam tenía un secreto muy oscuro, y los investigadores estaban convencidos de que ese secreto tenía todo que ver con lo que le hizo a Blaze. Sam en realidad era miembro de una secta. Él pertenecía a un grupo ultraderechista que promovía odio, violencia y agresión contra quienes no compartían sus ideas. La secta se formó en 2013 y tenía su base en el sur de Estados Unidos antes de expandirse al Reino Unido, Canadá, Alemania y partes de Europa. La secta fue descrita como uno de los movimientos más violentos del siglo XXI. Este grupo básicamente quiere apoderarse del mundo, aniquilar a todos y todo, y empezar algo nuevo. Es como una especie de nuevo orden mundial, y quieren que todos en el planeta crean en sus formas retorcidas y llenas de odio. Sus principales objetivos son las personas judías, así como los miembros de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Los detectives descubrieron que siendo Sam un marginado, solo se expresaba en Internet. Entonces se topó con la secta, donde halló personas tan malvadas y cínicas como él. Sé que todos han definido a su gente o su tribu o lo que sea, pero Sam llevó esto a otro nivel. Sam asistía a estos eventos llamados campamentos de odio, en los que los miembros de la secta básicamente son entrenados para volverse violentos y agresivos, y prácticamente son guiados por otras personas para convertirse en perturbadores de la paz. Para la secta, cada vez que alguien atacaba o le quitaba la vida a una persona o a una minoría de diferente etnia o incluso sexualidad, era un buen día para estar vivo. Devastadoramente, cuando los compañeros de Sam supieron que mató a Blaze, lo celebraron como Navidad. Esto se debe a que Blaze había salido recientemente del closet como gay, y también era un miembro activo de la comunidad judía, así que, en esencia, era un blanco perfecto. Cuando la policía supo esto de Blaze, entendieron que Sam era el responsable. Pero aquí está el giro, un giro inesperado, si lo quieres ver así. Al revisar el teléfono y pertenencias de Sam, los investigadores hallaron algo que los sorprendió. Sam también lidiaba con su sexualidad. Investigadores hallaron pruebas de que Sam visitaba sitios de citas gay y veía mucho contenido para adultos gay. Este era el contenido que la secta consideraba repulsivo. Los investigadores también hallaron mensajes entre Sam y Blaze, con un tono muy coqueto de Sam.
Esto añadió otra capa nueva al caso de Blaze. Sam parecía no aceptar su sexualidad, mientras que Blaze, siendo tan abierto y honesto, vivía plenamente como alguien atraído por los hombres. Podría ser la causa de los celos y el resentimiento en Sam. Sam no podía ser abiertamente gay por estar en esa secta. Literalmente lo matarían en el grupo si descubrían que le atraían los hombres. La policía piensa que Sam intentó reprimir sus deseos y sexualidad, pero al ver el contraste con la vida de Blaze, se sintió miserable y enojado. Lo único de toda esta situación que no me tiene sentido es, si Sam realmente era gay desde el principio, ¿por qué se unió al culto en primer lugar? Un argumento fácil de hacer es, solo quería un lugar donde pudiera encajar. Pero Sam no encajaba, ni siquiera un poco. Solo compartía con ellos ser un hombre enojado y amargado. Puedo imaginarte enfrentando tu sexualidad. Es aterrador, pero nada de esto tiene sentido. Sam parecía haberse condenado al unirse a la secta y reprimir su sexualidad. Y toda esa agresión, frustración y rabia reprimidas finalmente salieron, y Blaze tuvo que pagar por ello. Un espectador inocente que no le haría daño ni a una mosca. Sam fue acusado de asesinato, uso de arma mortal y 2 crímenes de odio. Él se declaró inocente de todos los cargos, aunque las pruebas de ácido desoxirribonucleico en el auto y la casa de Sam demostraron que él fue quien le quitó la vida a Blaze. El auto de Sam, así como el cuchillo que se usó contra Blaze, que fue encontrado en la casa de Sam, también tenían el ácido desoxirribonucleico de Blaze por todas partes. El reto principal para la fiscalía no era probar si Sam mató a Blaze, ya que lo hizo, sino demostrar si fue un crimen de odio. El motivo era clave en este juicio. La defensa de Sam buscó cargos de homicidio voluntario, lo que, si todo salía bien, permitiría que Sam eventualmente obtuviera libertad condicional. La fiscalía, por otro lado, insistía en que el crimen fue frío, calculado, deliberado y motivado por el odio. Y ellos buscaban una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bueno, el camino hacia la justicia iba a ser largo porque durante todo esto ocurrió el COVID-19 y el juicio se pospuso una y otra vez. La familia Bernstein estaba agotada por el constante ir y venir y solo querían que se hiciera justicia. No querían esperar ni vivir el dolor y la tristeza por lo que le ocurrió a su hijo. Querían castigo por el asesinato y el fin de la pesadilla. Pero para cuando Sam fue llevado a juicio, ya era abril de 2024. La familia Bernstein tuvo que pasar 6 largos y agotadores años para finalmente llevar el caso de su hijo a juicio y castigar al culpable. 6 años después del asesinato de Blaze, muchas cosas han cambiado, no solo por las restricciones y la nueva normalidad. Sam lucía distinto, con el cabello largo y desordenado hasta los hombros. Tenía las uñas largas y era muy reservado. Algunas personas pensaban que Sam se parecía inquietantemente a Charles Manson, quien también era un asesino de mente cerrada y, en general, una completa pérdida de espacio. Pero su reinado de terror es tema para otro día. Pero diré esto. Charles Manson en realidad era idolatrado por la secta de Sam, y solo eso ya dice mucho. Pronto empezó el juicio, y la fiscalía presentó todas las pruebas contra Sam. Su pertenencia a la secta, su sexualidad oculta, su atracción conflictiva y ser la última en ver a Blaze con vida. El argumento de la fiscalía se basaba en el hecho de que Sam sabía que también le gustaban los hombres, pero ver cómo se veía la homosexualidad y cómo la secta lo influenciaba de todas las maneras equivocadas dejó a Sam sintiéndose enojado hacia Blaze, quien no solo era judío, sino también abiertamente gay. Sam no soportaba ver a Blaze feliz y sin ser juzgado, por eso terminó con su vida a sangre fría. Tenía el arma homicida consigo, y Sam planeó todo de antemano cuando atrajo a Blaze la noche del 2 de enero. La defensa dijo que Sam era un joven incomprendido, con problemas mentales y sin habilidades sociales. Todo cambió cuando la defensa presentó un argumento sorprendente. Afirmaron que lo que le había pasado a Blaze se lo había provocado él mismo. Déjame explicarte. La defensa dijo que la noche del asesinato de Blaze, Sam fumaba sustancias ilegales. Sam se sentía desconectado y todo era borroso. Pero recordaba claramente que Blaze sacó su teléfono, grabó a Sam e intentó tocarlo. Sam estaba desconcertado y molesto por Blaze. Sam creció como católico conservador, así que aunque le atraían los hombres, no quería que otros lo supieran. Que Blaze grabara esto simplemente no podía pasar.
Supongo que estar en un culto violento, que odiaba a la gente y era asesino, era aceptable para Sam, pero aceptar su sexualidad no lo era. El sentido común se fue del chat, pero ya en el auto, Sam contó que Blaze lo amenazó con hacer pública su sexualidad usando una foto o video comprometedor. Y fue entonces cuando Sam se vio acorralado. No vio salida, y sacó una navaja retráctil de bolsillo, que siempre llevaba consigo desde que era Boy Scout, y no dejó de atacar a Blaze hasta que Blaze dejó de resistirse. Fue un momento tan indignante para la familia de Blaze escuchar que ahora estaban culpando a su hijo por lo que le pasó y que, de alguna manera, él tenía la culpa. A todos se les cayó la quijada de la sorpresa. Siendo justos, nunca se encontró ninguna foto comprometedora de Sam en el teléfono de Blaze, así que podemos decir con seguridad que probablemente Sam estaba inventando todo esto. Él mentía para salvarse, haría todo menos admitir que le gustaban los hombres y tenía dudas sobre su atracción. Para julio de 2024, todos esperaban el veredicto. ¿Sam era culpable de crimen de odio o solo de homicidio imprudente? Tras la deliberación del jurado, se anunció el veredicto. Sam Woodward fue declarado culpable de asesinato en primer grado de Blaze Bernstein por crimen de odio. En noviembre de 2024, 4 meses después, Sam fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio de Sam Woodward fue más que un juicio por asesinato. Inició una nueva revolución contra los crímenes de odio para víctimas como Blaze. Gideon y Jean, padres de Blaze, transformaron su dolor en la fundación de Blaze It Forward, un movimiento de bondad que brinda un espacio seguro para todas las sexualidades y promueve la positividad. El Parque Borrego, el lugar embrujado donde la vida de Blaze llegó a su fin, también se ha convertido ahora en una especie de memorial. Cientos de piedras coloridas con palabras conmovedoras y reconfortantes para Blaze y su familia adornan el área donde se encontró el cuerpo de Blaze. La familia Bernstein está muy agradecida por el apoyo que recibieron de prácticamente desconocidos durante estos años largos y dolorosos. Están en paz porque Blaze es recordado como debe ser por su calidez y sonrisa. Su vida pudo haber sido corta, pero sus padres se han asegurado de que su impacto y su amor continúen viviendo mucho después de que él se haya ido, en color, brillo y calidez. La familia Bernstein cree que nadie debería ser castigado ni juzgado por a quien ama. Seguir adelante parece muy fácil, y a veces los padres de Blaze pueden sobrellevarlo con sus recuerdos, pero todavía queda un largo camino para sanar, para él. Siento que es obvio que solo porque no estés de acuerdo con alguien, eso no te da derecho a recurrir al asesinato. Tener desacuerdos sobre estilos de vida, valores o lo que sea, eso es parte de la vida. Este conflicto existe desde los inicios de la humanidad. Durante siglos, las personas han debatido sobre el mejor estilo de vida. Pero la verdad es que el mejor estilo de vida es aquel basado en el respeto mutuo. No tengo que estar de acuerdo con lo que haces, lo que dices o cómo vives, es tu vida. No es la mía. Ahora yo debería tener todo el derecho de expresar mis opiniones y tú las tuyas, pero ninguna opinión tiene el peso ni el derecho de anular cómo alguien más quiere vivir su vida. Todos estamos aquí para vivir nuestras vidas y tomar decisiones, y si las decisiones de alguien más son correctas o buenas, eso no nos corresponde a nosotros. Todo lo que podemos hacer es enfocarnos en nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones y en dónde queremos estar al final de todo. ¿Has intentado aferrarte a algo que parece cerca, pero al alcanzarlo se aleja? Es decepcionante, pero ¿y si nunca termina? Susan Billig conoció esa mezcla de esperanza y desesperación cuando su hija de 17 años, Amy, desapareció en Coconut Grove, Florida, sin volver a ser vista. Amy Billig nació el 9 de enero de 1957 en Oyster Bay, ciudad de Nueva York, hija de Ned Solomon y Susan Billig, después de varios embarazos fallidos. Se puede decir con seguridad que Amy fue la bebé milagro de Susan y Ned. Un año después del nacimiento de Amy, la familia recibió a Joshua el 14 de febrero de 1958. Cuando Amy tenía 11 y Josh 10, la familia Billig se mudó de Nueva York al sur de Florida por el aumento de la delincuencia.
Los padres de Amy tenían una galería de arte cerca de Commodore Plaza, y tanto Amy como Josh asistían a escuelas privadas. Amy representaba la cultura de los 70. Era fácil llevarse con ella por su amabilidad y cariño. Le gustaba cantar y tocaba flauta y guitarra. Era religiosa y de fe judía. Le encantaba leer, escribir y llevaba un diario lleno de poesía. Amy amaba a los animales y eligió ser vegetariana. Por su creatividad, Amy aspiraba a ser actriz. Amy, nacida en los 70s, representaba a las niñas hippies. Tenía un espíritu libre y solía ir de excursión a diferentes lugares, haciendo amigos prácticamente con cualquiera. El 31 de marzo de 1974, Amy esperaba graduarse de la Academia Adelphi de Coral Gables y soñaba con ser actriz. Pero unas semanas antes de poder celebrar su graduación, Amy desapareció y nadie la vio por ningún lado, y su desaparición sacudiría a toda la comunidad de Coconut Grove. El 5 de marzo de 1974, Amy regresó a casa de la escuela después de un martes normal y quería reunirse con algunos amigos más tarde ese día. Cuando regresó a casa, llamó a su papá a su galería de arte desde el teléfono fijo de la casa para preguntarle si podía prestarle algo de dinero para almorzar con sus amigos en Peacock Park. Ned aceptó y Amy se puso falda de mezclilla y sandalias de plataforma. Tomó su cámara que siempre llevaba y pidió aventón a la galería de su papá, a menos de 1 milla. Pedir aventón no era raro en la época de este caso. En los 70, la gente pedía aventón frecuentemente. Era relativamente seguro. Recuerden, la gente rara vez cerraba con llave sus puertas por la noche y las cámaras de seguridad eran una rareza. Mis padres en realidad crecieron durante esa época y mi mamá una vez me contó la historia de cuando ella y su familia se fueron de vacaciones por 1 semana y al regresar a casa encontraron la puerta principal sin llave y completamente abierta. No hubo robo. La familia solo olvidó cerrar la puerta al irse. Ni un solo objeto en esa casa fue tocado, incluso después de haber estado completamente abierta durante toda 1 semana. Ese es el tipo de ambiente del que estamos hablando aquí. Y puede ser fácil olvidar esos días cuando los pensamos en el contexto de lo mal que están las cosas en la actualidad. Pero esa sensación de seguridad pronto cambió para la familia Billig. Porque Amy ahora había desaparecido. Nunca llegó a la galería de su padre para conseguir el dinero que quería. Amy Billig, de 17 años, desapareció de Coconut Grove y nunca volvió a ser vista. Esa tarde, Susan y Josh se preocuparon porque Amy no volvió a casa. Este comportamiento no era normal en Amy. Sus temores crecieron cuando Ned volvió y confirmó que Amy no llegó a la galería. Susan también llamó a las amigas de Amy y se horrorizó al enterarse de que Amy tampoco llegó a almorzar con ellas. Esto provocó pánico en la familia Billig y llamaron a la policía de inmediato. La policía intentó calmar a Susan, asegurando que Amy volvería, y el detective Miguel González le pidió que llamara si Amy no regresaba por la mañana. Mientras esperaban con los nervios de punta, llegó el 6 de marzo. A las 6 de la mañana, Susan llamó desesperada a la policía y empezó la búsqueda oficial de Amy. Mientras investigaban y preguntaban a la gente de la zona dónde podría estar Amy, la policía encontró una pista. Trabajadores de la construcción vieron a Amy subir a una camioneta blanca en Coconut Grove, cerca de su casa, temprano en la tarde. La comunidad era muy unida y todos se preocuparon de inmediato por Amy y su seguridad, ya que no regresó a casa incluso después de que pasaron varios días. El 18 de marzo, 13 días tras la última vez que vieron a Amy, un universitario que hacía autostop encontró una cámara arrojada cerca de la salida Wildwood, en la autopista de peaje de Florida. Esta zona estaba a unas 250 millas al noroeste de Miami. Cuando la cámara fue tomada como evidencia y mostrada a la familia Billig, confirmaron que efectivamente era la cámara de Amy. La policía quería ver las fotos, así que las enviaron a revelar. La mayoría de las fotos no sirvieron porque estaban muy sobreexpuestas y no se distinguía nada. Pero 2 fotos llamaron la atención de la policía. Eran de una pickup clara, quizá blanca, frente a un edificio con enredaderas. Si recuerdas, unos trabajadores de la construcción vieron a Amy subirse a una camioneta blanca, así que esto podría haber sido una pista en la dirección correcta. No se sabe si las fotos reveladas eran del día en que Amy desapareció, pero la policía tenía algo igualmente. Los investigadores se aferraron a esta pequeña evidencia, pero no pudieron identificar el edificio ni el vehículo blanco, ya que la foto no tenía información como números de calle o placas.
Susan suplicó a los oficiales de policía que inspeccionaran la habitación de Amy en busca de huellas dactilares, porque creía que quien se llevó a Amy podría haber sido alguien cercano a ella. La policía pensó al principio que Amy huyó y no buscó huellas dactilares. Con el tiempo, al ver que Amy no se había escapado, se pensó que pudo ser secuestro. La policía finalmente fue a la casa de Amy para buscar huellas dactilares. Por la humedad y el clima típico de Florida, las huellas dactilares desaparecieron. La policía cometió un gran error al perder la oportunidad de encontrar algo que explicara la desaparición de Amy. Susan, decidida a hallar a su hija, inició su propia investigación y contrató a un investigador privado para buscar a Amy. Susan y Ned estaban haciendo todo lo posible para difundir la noticia de la desaparición de Amy. Imprimieron carteles en inglés y en español, organizaron una vigilia por Amy y fueron de puerta en puerta buscando cualquier información o avistamiento de Amy y llamaban casi a diario al Departamento de Policía de Miami para recibir actualizaciones sobre el caso. Susan pasaba su tiempo libre en el cuarto de Amy para reconectarse con su hija, ya que la extrañaba mucho. Pero un día, en el cuarto de Amy, Susan vio el diario y halló una entrada que le heló la sangre. Seis semanas antes de desaparecer, Amy escribió en su diario que planeaba irse a Sudamérica con un hombre llamado Hank. Incluso llamó loca la idea. Esta entrada dejó a Susan inquieta. Amy era muy cercana a su familia y casi siempre compartía todo con su madre. Entonces, ¿por qué nunca mencionó nada sobre este tal Hank o sobre tener planes de ir a Sudamérica? Este detalle es importante y reaparece más adelante, así que mantente atento. 16 días tras la desaparición de Amy, Susan recibió una llamada de los hermanos gemelos Charles y Larry Glasser, de 16 años. Afirmaron que secuestraron a Amy y pidieron $30,000 de rescate. La policía siguió la pista y el 22 de marzo arrestó a los sospechosos en un hotel local. Susan tenía la esperanza de que Amy pronto estaría con su familia, pero los chicos no la tenían. Ellos estaban mintiendo y tratando de aprovecharse de la desesperación de la familia Billick. Los chicos fueron acusados de extorsión y se declararon culpables. Esto hizo que la policía volviera al punto de partida. Tras la pista fallida de los gemelos Glasser, Susan recibía varias pistas diarias. Todas la llevaban a búsquedas inútiles. Pero varias pistas creíbles involucraban algo muy oscuro. La sospecha de que Amy fue secuestrada por los forajidos o los paganos. La razón por la que esta pista era plausible era que las bandas de motociclistas tenían un historial oscuro de abusar de mujeres por, todas las razones obvias por las que querrían hacer eso. Las pistas aumentaron cuando alguien afirmó haber visto a Amy subir a una moto con un supuesto miembro de la banda el día de su desaparición. En los 70, forajidos y paganos eran las principales bandas de motociclistas en Coconut Grove, y se creía que ellos habían secuestrado a Amy y la tenían como rehén. Susan no tuvo más opción que seguir las pistas, que la llevaron a una tienda de conveniencia en Orlando. El gerente vio la foto de Amy y recordó un incidente específico. Dijo haber visto a una chica parecida a Amy con dos motociclistas entrando a la tienda y comprando sopa de verduras. Este detalle hizo que Susan prestara atención, ya que Amy, como se dijo, era vegetariana. El gerente de la tienda también dijo que la chica casi no hablaba y que los motociclistas se referían a ella como muda o pequeñita y Cheryl tranquila. Este encuentro confirmó la teoría de la banda de motociclistas y Susan, sin miedo, intentó hablar con ellos para obtener información sobre su hija desaparecida. En enero de 1976, Susan fue contactada por un exmiembro de una banda de motociclistas, Hall, y acordaron ir a su casa para que Hall le diera información a Susan sobre Amy. Paul le dijo a Susan que él había sido dueño de Amy mientras ella estaba en la banda. También dijo que la chica era sumisa, callada y casi muda, lo cual, si recuerdas, es lo mismo que dijo el gerente de la tienda de conveniencia en Orlando. Le contó a Susan que Amy seguía viva, pero la pandilla la tenía de rehén. Es comprensible que Susan estuviera reacia a creerle a Paul al principio. Para confirmar, solicitó una descripción física o rasgo único de Amy. Lo que Paul dijo fue muy impactante. Él confirmó que Amy tenía una cicatriz en el abdomen, un detalle que solo Susan conocía y que no era información pública. Esto sorprendió a Susan, quien finalmente creyó a Paul. Poco después, Paul volvió a contactar a Susan con noticias muy alentadoras. Dijo que Amy estaba en un bar peligroso en Tulsa frecuentado por motociclistas.
pero Susan arriesgaría todo por tener a su hija a salvo con ella. Susan se reunió con Paul en el bar, pero en cuanto Paul se fue a hablar con alguien, estalló una pelea enorme. Susan estaba completamente aterrorizada, y antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando, otro miembro de los motociclistas la escoltó de regreso a un taxi, que aparentemente la esperaba para llevarla de vuelta a su hotel, llevándola a otro callejón sin salida. Paul contactó al abogado de Susan poco después, y reiteró que Amy estaba en Seattle. Y aunque Susan había sufrido recientemente un ataque al corazón, hizo sus maletas y se fue a Seattle. Pero no tuvo éxito. Y aunque la gente recordaba haber visto a una chica sumisa y muda, no había rastro de Amy. No sabemos si esto fue para molestar a Susan o si Amy fue secuestrada por motociclistas. Paul intentaba reunir a una madre con su hija, usando la información que tenía. A finales de 1992, Susan fue contactada por la investigadora privada local Virginia Schneider, quien colaboraba con otro investigador en Inglaterra en un caso distinto. Resulta que, en una oficina de correos en Falmouth, Inglaterra, un hombre que parecía motociclista, con todos los tatuajes y aspecto rudo, se acercó al investigador privado y le preguntó si quería una chica. Al preguntarle sobre la chica, el motociclista respondió que era una estadounidense muda de Oyster Bay. Ahora, si recuerdas, Amy nació originalmente en Oyster Bay, y curiosamente, todos los que decían haber visto a Amy o a una chica parecida a ella la describían exactamente de la misma manera. Sin embargo, un año después de este incidente, esta pista casi llegó a un callejón sin salida, porque el investigador privado en Inglaterra falleció. Después de esto, no se supo más de Amy ni de su paradero. Pero algunas cosas incriminatorias salieron a la luz en los años siguientes. Avancemos rápido hasta 1997. La viuda de Paul contó a los detectives detalles inquietantes sobre Amy. Paul lo confesó antes de morir. Afirmó que la banda de motociclistas causó la desaparición de Amy y agregó que también le quitaron la vida. Paul confesó que Amy fue llevada a una fiesta en los Everglades, donde fue abusada por varios motociclistas porque supuestamente los insultó. La idea no era quitarle la vida a Amy, sino solo darle una lección. Cuando Amy se defendió, los motociclistas la drogaron y accidentalmente le dieron una sobredosis. La pandilla se deshizo del cuerpo de Amy en el pantano cercano, supuestamente lleno de caimanes, por lo que nunca la hallaron. Ahora, esto pudo haber sido un engaño, y tal vez la viuda de Paul estaba diciendo todo esto para llamar la atención de los medios. Solo podemos imaginar lo que pensó Susan al enterarse de esto. Ella estaba esforzándose mucho por no perder la esperanza de que Amy estuviera viva, pero cada vez se volvía más difícil. Es realmente desgarrador ver a Susan pasar por estos altibajos de esperanza y luego desesperación, y verla sufrir mientras nunca pierde la esperanza de que Amy todavía esté allá afuera y viva. Es realmente increíble, pero hubo una cosa más angustiante que sucedió detrás de escena y que le dio un giro total a este caso tan confuso. Así que, unos meses después de la desaparición de Amy, Susan, quien estaba ocupada tratando de encontrar a su hija en algún lugar del oscuro mundo de esta banda de motociclistas, comenzó a recibir llamadas telefónicas muy extrañas de alguien que después se descubrió que era un hombre. A veces nadie hablaba, otras solo se oía una respiración pesada. Desafortunadamente, la policía nunca pudo rastrear las llamadas, ya que la mayoría de ellas se hacían desde un teléfono público local. Como tampoco había cámaras de seguridad, era muy difícil determinar quién era este misterioso llamante. Aunque localizaron el teléfono público, la policía vigiló esperando atrapar al traidor llamante. Aún así, el llamante supo lo ocurrido, ya que no volvió al mismo teléfono público y continuó llamando a Susana desde otro. El llamante contactó y atormentó a Susana durante casi 21 años, con un patrón variable. A veces, Susana recibía de 7 a 8 llamadas al día del llamante. Otras veces, pasaban meses entre llamadas. De cualquier manera, para Susana era aterrador y emocionalmente agotador hasta el extremo. 5 meses después del inicio del acoso, el llamante dijo: «La tengo. Soy Johnson». Pero antes de que Susana pudiera preguntarle algo a Johnson, él colgaba abruptamente. En las llamadas, Johnson incluso aceptó reunirse con Susana 2 veces, pero como te imaginas, nunca se presentó. Johnson, si ese era su nombre, llamaba y enloquecía a Susana con detalles escalofriantes sobre Amy, diciéndole: «Apúrate, te queda poco tiempo. Amy tiene 2 semanas de vida, y wow, Amy se ve magnífica en este momento».
Ahora, algunas personas pensaron que esto solo era una broma muy enferma, pero Johnson sabía mucho sobre la familia Billig. Por ejemplo, él sabía que el esposo de Susan, Ned, había fallecido en 1992. Y Johnson llamó a Susan poco después diciendo, cito, «Ahora estás completamente sola, ¿verdad? Será mejor que tengas cuidado». Ojalá pudiera decirte que era una escena de terror, pero lamentablemente no lo era. Susan vivía una pesadilla constante. Susan soportó este terror durante 2 décadas mientras intentaba encontrar a su hija, lo cual fue absolutamente agotador para ella, y solo puedes imaginarte su estado mental y emocional durante ese tiempo. Ella daba vueltas sin resultados, lo que era frustrante. En 1993 todo cambió, y Susan por fin recibió buenas noticias después de mucho tiempo. En 1993, Johnson usó un celular para contactar a Susan, lo que permitió al FBI rastrear la llamada. El 17 de noviembre de 1995, Henry Johnson Blair, de 48 años, fue arrestado. Él era el hombre que había atormentado a Susan con sus llamadas telefónicas crípticas durante 21 años. Henry Johnson Blair nació en 1947, era casado, tenía 2 hijas y padecía trastorno obsesivo-compulsivo y alcoholismo. Trabajó 24 años en el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. Entonces, ¿Amy estaba con Henry? ¿Susan finalmente recuperó a su hija después de 21 largos años? Bueno, desafortunadamente, la respuesta a ambas preguntas fue no. Henry afirmó que ni siquiera sabía quién era Amy y dijo que obtenía placer sexual haciendo llamadas falsas y que solo estaba jugando con Susan. Afirmó que llamaba y molestaba a familias con seres queridos desaparecidos. Le atribuyó todo a su trastorno obsesivo-compulsivo y al abuso de alcohol. Todo esto parecía muy convincente. Padecer trastorno obsesivo-compulsivo y abuso de alcohol es grave, pero no justifica atormentar a una mujer indefensa ni hacer comentarios repugnantes sobre su hija desaparecida. Y eso durante 21 años. Ninguna broma enferma debería llegar tan lejos. Así que algo definitivamente parecía sospechoso en la declaración de Henry. Para sorpresa de todos, pronto salieron más cosas. ¿Recuerdas la entrada del diario de Amy? Bueno, resulta que el apodo de Henry era casualmente Hank. Sumando a las coincidencias inquietantes, Henry, también llamado Hank, fue trasladado nada menos que a Sudamérica por su trabajo. Y fue curiosamente justo cuando Amy escribió sobre ir allí en su diario. Ahora, no sé tú, pero no puede ser una coincidencia que Amy tuviera planes de ir a Sudamérica con un hombre llamado Hank, de todos los lugares del mundo. Y si eso no fuera lo suficientemente extraño, la camioneta blanca de las fotos reveladas y la cámara de Amy parecía ser el mismo vehículo y modelo que Henry conducía en ese entonces. Todas esas revelaciones apuntan a Henry como principal sospechoso. Entonces, ¿era posible que Amy realmente conociera a Henry? ¿Acaso Amy dejó sin saberlo una pista que podría llevar a respuestas sobre lo que pudo haberle pasado? Para sorpresa de todos, Henry nunca fue vinculado a la desaparición de Amy, aunque había muchas pruebas en su contra. Al final, Henry fue acusado de 2 cargos de acoso agravado y solo recibió 2 años de prisión. Susan incluso presentó una demanda contra Henry por acosarla durante tantos años y finalmente se resolvió por 5 millones. Aunque no sabemos el posible motivo de Henry, sigue siendo extraño que tantos detalles inquietantes coincidan. Aunque nunca se señaló oficialmente a Henry por la desaparición de Amy, es claro que él estaba más involucrado en su vida de lo que admitía. Las fotos de la camioneta blanca, el apodo de Henry y que se mudara a Sudamérica casi al mismo tiempo que Amy planeaba ir con el supuesto Hank no pueden ser solo coincidencias. Es posible que se hayan conocido antes y que haya surgido una especie de amistad entre ellos. Tal vez esa amistad se volvió obsesión, sobre todo para Henry. Esto explicaría por qué aterrorizó a Susan tantos años tras la desaparición de Amy. Aunque la teoría de la banda de motociclistas era solo un rumor sin pruebas, el diario de Amy y las revelaciones sobre Henry salieron a la luz. No eran nada ordinarias. Henry jamás explicó nada sobre las fotos de la camioneta blanca ni la entrada del diario de Amy. Finalmente, él murió en 2006 a los 59 años en Florida. Susan nunca recibió llamadas de Amy y solo había pistas inconclusas. ¿Entonces Amy realmente sigue allá afuera, todavía en las garras de una banda de motociclistas? ¿Amy encontró su trágico final en los Everglades?
O Henry, también conocido como Hank, se salió con la suya recibiendo prácticamente solo una palmada en la muñeca por la desaparición y aparente muerte de Amy. ¿Y se llevó sus secretos a la tumba con él? Hay demasiadas preguntas y, desafortunadamente, ni una sola respuesta. Pero yo apuesto firmemente por Henry. No se puede ignorar esa entrada del diario. Esto me parece muy obvio, aunque el caso sigue sin resolverse. Susan, durante más de 3 décadas, intentó finalmente encontrar cualquier pista que pudiera llevarla a Amy, y siempre hizo todo lo posible por impulsar la investigación. Se creó una página de Facebook llamada Encuentra a Amy Billig. Era la única manera en que Susan podía mantener la esperanza de que Amy algún día regresara a su hogar. Pero tristemente Susan no lo experimentaría. El 7 de junio de 2005, Susan Billig murió de un ataque al corazón a los 80 años. Susan fue clave en la búsqueda de Amy. Era una madre dispuesta a enfrentar el peligro para recuperar a su hija. Y lamentablemente nunca halló paz ni consuelo hasta su último aliento. En cuanto al hermano de Amy, Josh, que es cantero, él todavía difunde información sobre Amy en la página de Facebook dedicada, con la esperanza de poder encontrar consuelo sobre su hermana y finalmente saber si ella sigue allá afuera o no. Porque eso era lo que más deseaban los padres de Amy, sobre todo Susan. Nunca dejen de buscar a Amy. La familia Billig estuvo cerca de hallar pistas, pero siempre regresaban al inicio. Una y otra vez. Este caso es devastador porque hasta hoy nadie sabe qué le sucedió a Amy. Solo podemos rezar para que Amy, donde sea que esté en paz. Y al final, todo lo que podemos hacer es tener esperanza. La decepción que viene de un desconocido duele mucho, pero ¿qué pasa si viene de alguien de quien menos lo esperas? Cuando Teresa Stone halló el cuerpo de su esposo Randy en su oficina en Nolan Road, Independence, Missouri, todos sintieron compasión por la viuda. Estaba claro que hubo juego sucio, pero ¿fue un trato de seguro que salió mal? ¿Fue un competidor celoso? ¿Estaba Randy en el lugar equivocado en el momento equivocado? Lo que parece claro y sencillo en la superficie puede ser turbio y engañoso por debajo. Este caso, conocido como el secreto peor guardado en la historia de la Iglesia Bautista New Hope, es un cúmulo de mentiras y secretos tan impíos que ni las paredes de un confesionario podrían soportarlos. Randy Stone nació el 14 de junio de 1967 en Kansas City, Missouri, donde vivió siempre. Era un cristiano devoto y asistía religiosamente a la iglesia con su familia. Randy era definido como un tipo rudo con un corazón de oro. Era muy competitivo y dedicaba casi todo su tiempo libre al ejercicio y los deportes. Al final de la calle de los Stone vivían los Greenwald. Un día, jugando en estas calles, Randy conoció a Teresa Greenwald. Teresa nació en Kansas el 6 de diciembre de 1971, siendo Randy unos 4 años mayor. Teresa y Randy pronto fueron novios de preparatoria, aunque Teresa quería avanzar en la relación. Pero Randy tenía otros planes. Se enlistó en los Marines por 4 años, sirvió en la tormenta del desierto y luego pasó a la reserva del ejército. Después de que regresó a Kansas, Randy y Teresa volvieron a conectarse y poco después comenzaron a salir oficialmente. Teresa estaba enamorada de Randy. Le gustaba su personalidad extrovertida y humor peculiar. Teresa no era extraña para los Stone, vivían cerca y la consideraban parte de la familia. A todos les gustaba ver feliz a Randy y Teresa juntos. En 1990, menos de un año tras comenzar a salir, Randy y Teresa se casaron y se establecieron en Kansas. En 1991 tuvieron a su hijo Miguel y 2 años después a Miranda. Poco tiempo después, Randy abrió su sucursal de la agencia de seguros Farmers en la calle Nolan en Independence, Missouri. Su competitividad realmente impulsó el negocio y fue una de las agencias más exitosas de la región. Teresa apoyó a Randy en la oficina de seguros, primero como representante de servicio al cliente y después como agente con licencia. A pesar de todas las reuniones, los viajes y manejar un negocio próspero, la relación de Randy y Teresa seguía siendo la misma. Eran muy cariñosos y no temían mostrar su amor. Randy hasta le escribía poesía a su esposa. Randy siempre puso a su esposa e hijos como prioridad. Era un hombre de familia.
Si creías que la familia Stones pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, te equivocabas, ya que también los encontraban seguido en su iglesia New Hope Bautista. Randy, siendo muy bueno con los números y una persona muy servicial, era el ministro de registros de la iglesia, formaba parte del comité de finanzas e incluso conducía el autobús los domingos. Teresa, por otro lado, ayudaba en la cocina, cantaba en el coro y organizaba varios eventos. Así que, por lo que parece, Randy y Teresa tenían una vida muy plena. La pareja estaba locamente enamorada el uno del otro, tenían la dinámica familiar perfecta, manejaban juntos un negocio exitoso y contaban con una comunidad de iglesia amorosa, pero la desgracia pronto encontró su camino hacia la familia Stone, y en 2010 todo se vino abajo, y todo cambió para peor. El 31 de marzo de 2010 fue un día común para Teresa, de 39 años. Estuvo con su hija haciendo mandados antes de ir a la oficina de Randy para terminar su trabajo. Al llegar al estacionamiento, junto al auto de Randy, supo de inmediato que algo no estaba bien. Las persianas de las ventanas estaban cerradas, y alarmantemente, la puerta principal estaba con llave, lo cual no sería el caso si todos en la oficina aún estuvieran trabajando, como debería haber sido. Teresa abrió la puerta con sus llaves y entró a la oficina, oscura y silenciosa. Todo parecía normal, aunque la computadora de Randy seguía encendida y él no estaba. Luego fue a su oficina y lo que vio fue simplemente aterrador. Randy, de 43 años, yacía en el suelo, sin vida. Teresa, impulsiva y en pánico, tomó el teléfono de la oficina y llamó a sus padres. Les informó que Randy fue baleado y murió. Sus padres le indicaron que llamara al 911 de inmediato, lo cual hizo. Sorprendentemente, Teresa no le dijo a la operadora que Randy fue baleado, solo repetía que algo le pasó a su esposo, que él no tenía emociones y no sabía qué hacer. Oficiales llegaron a la calle Nolan y al revisar a Randy, confirmaron que ya había fallecido. Había una sola casquillo de bala en el suelo junto a Randy, que pertenecía a un arma de fuego calibre 40. La policía determinó que Randy recibió un disparo en la cabeza a corta distancia con esa arma. Inicialmente, los oficiales creyeron que Randy murió en un robo fallido, pero descartaron esa teoría al encontrar $150 intactos sobre la mesa de la oficina. La cartera de Randy también seguía en su bolsillo trasero. Tampoco había señales de entrada forzada. Los oficiales creyeron que Randy pudo ser atacado por alguien cercano y quisieron investigar el caso como posible homicidio. Pero hay una cosa más que la policía descubrió, que le dio un giro total al caso. Junto al cuerpo de Randy, en el bote de basura, los oficiales encontraron una carta rota que tomaron como evidencia. La carta resultó ser una carta de amor sin firmar escrita por alguien para Teresa. Y no, el autor no era Randy. Se realizó un análisis forense de la escritura en la carta, e incluso una comparación lado a lado, y la escritura de la carta se veía completamente diferente a la de Randy. Lo que era aún más extraño era el contenido de la carta en sí, que decía algo como esto. Feliz cumpleaños, amor. Eres muy valiosa para mí. Tienes el lugar más tierno en mi corazón. Me importas más que nadie en este mundo, y deseo estar contigo cada momento de cada día. Tu cumpleaños es mi día favorito. Recuerdo que hace 9 años te dije que tenía algo para ti en mi oficina. Era yo, quería darte a mí mismo. Me diste un beso y luego me devolviste otro. Me sentí como en mi cumpleaños. Todavía no tengo el control de las cosas, pero cuando estemos completamente juntos, tu cumpleaños siempre será emocionante. Por lo que parecía, el admirador misterioso de Teresa la conocía, y sin duda habían sido íntimos, y además, eso fue hace 9 años. Pero agárrense bien, porque este pedazo de papel va a revelar secretos que ni siquiera imaginaban. La noticia del fallecimiento de Randy se difundió rápidamente en la ciudad. Su familia quedó en un dolor y conmoción inimaginables. Mientras tanto, Teresa fue llevada a la estación para dar una declaración, para que la policía pudiera obtener más información sobre quién realmente querría hacerle daño a Randy, una persona honorable y muy querida en la comunidad que no tenía enemigos. Teresa proporcionó al detective Keith Roseworth un resumen detallado de lo ocurrido ese día. Fue abierta, precisa y tenía una coartada irrefutable. Ella se mantuvo tranquila y serena, aunque su voz era temblorosa, no tenía lágrimas en los ojos.
Ahora, mucha gente pensó que esa era su manera de lidiar con el duelo. Algunas personas simplemente no derraman una lágrima hasta días, semanas o incluso meses después de lo sucedido. Aún así, fue extraño su comportamiento durante la investigación, considerando que su esposo, amoroso y leal tras 20 años de matrimonio, falleció trágica y repentinamente. La detective Rose Warren sospechó de Teresa cuando le preguntó sobre el arma usada en Randy. La policía descubrió que Randy tuvo una pistola calibre .40, pero Teresa dijo que él la vendió hace tiempo, aunque no sabía a quién. También interrogaron a Teresa sobre la carta. Al principio fingió estar confundida, pero cuando la dejaron sola un momento en la sala de interrogatorio, que por cierto tenía cámaras ocultas y dispositivos de grabación de voz, se la vio murmurando: «Ay, genial. Se me olvidó eso». Al seguir el interrogatorio, Teresa afirmó que la carta era de un admirador secreto y la dejaron en su auto hace años. Para agregar a lo extraño, Teresa dijo que acababa de encontrar la carta hace unos días, guardada en su cartera, y que ya la había tirado a la basura. No sé tú, pero si alguien recibe una carta de amor anónima, seguramente la tiraría, más aún porque Teresa estaba casada y tenía hijos. Entonces, ¿por qué Teresa guardaría una carta así? Teresa pudo irse a casa tras la entrevista porque la detective Rose Warren, aunque sospechaba de ella, requería más pruebas. Ahora, uno pensaría que Teresa estaba completamente destrozada por el trágico fallecimiento de su esposo, pero sus acciones eran más sospechosas que cualquier otra cosa. Un día después de la muerte de Randy, Teresa revisaba sus archivos y le preguntaba a Roberto Davis cuánto recibiría de las 2 pólizas de seguro de vida que Randy tenía. Decir que Roberto se sorprendió por la falta de emoción de Teresa y su aparente hambre de dinero es quedarse corto. El 6 de abril de 2010, poco después, fue el funeral de Randy en la iglesia bautista New Hope. La iglesia estaba llena porque Randy era muy respetado en la comunidad. Estaban ahí para homenajear y apoyar a la familia de Randy en este momento difícil. El elogio fúnebre de Randy fue pronunciado por el pastor David Love, quien lo conocía desde hacía años, y también era uno de sus mejores amigos en la iglesia. En resumen, fue un día triste. Sin embargo, la policía también estuvo en el funeral con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el caso de Randy. Interrogaron a varias personas. El 20 de abril, Teresa fue llamada nuevamente a declarar. Esta vez, los detectives fueron directos y afirmaron que la muerte de Randy fue premeditada. La detective Rosa Warren preguntó sobre la llamada de Teresa a sus padres al 911 y la diferencia en sus declaraciones, lo cual fue muy extraño. Nadie pudo saber que Randy había recibido un disparo a simple vista, pero Teresa lo sabía, lo que resultaba muy sospechoso. Teresa asegura que solo entró a la oficina y vio a Randy en el suelo. Entonces, si ella no examinó de cerca su cuerpo, ni le quitó la ropa para revisar qué tipo de herida tenía, ¿cómo pudo haber sabido cómo perdió la vida? Finalmente, Teresa cedió ante la intensa presión y confesó que sabía que Randy había sido baleado porque recibió un mensaje de texto sospechoso de alguien. Al preguntarle por el remitente, Teresa sorprendió con su respuesta. Era del pastor David Love. Pero Teresa no había terminado de hablar. También admitió otra cosa y era mucho más terrible. Resulta que Teresa había estado involucrada en una aventura que duró 10 años con el pastor David Love. El juego se había acabado. Teresa, la que parecía ser la esposa perfecta y cariñosa de Randy, le había estado siendo infiel a su esposo por más de una década. Todo su matrimonio había sido una gran mentira. Y para colmo, ella se mostraba cariñosa con el mejor amigo de Randy, quien además dio un discurso en su funeral. El hombre que aconsejaba espiritualmente a la pareja cada domingo. Es muy difícil entender esto, pero las cosas solo se ponen más feas a partir de aquí. David Love nació en el Medio Oeste en 1960. Sus padres eran misioneros. Básicamente, toda su familia estuvo dedicada a la iglesia y a su causa desde el principio. Hace años, David estudió en una universidad bautista en el sur, donde conoció a Kim Turner. Se casaron el 26 de junio de 1982 y formaron una familia. David llegó a ser ministro de jóvenes y pastor en un par de iglesias antes de unirse a la Iglesia Bautista Nueva Esperanza en 1999. David se hizo conocido rápidamente en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza por ser joven, atractivo y muy carismático. Su estilo de predicación era hipnotizante y también le gustaba mucho a Randy.
Randy admiraba a David y lo veía como un guía. David también era muy amigable con las mujeres, y esto era algo a lo que Kim, su esposa, ya estaba acostumbrada y toleraba bien. Pero Kim y otros de la iglesia notaron que otra mujer y David se estaban acercando mucho. Y esa mujer era la esposa de Randy, Teresa Stone. Empezó con leves toques físicos, y los miembros de la iglesia pensaron que era por la cercanía de fe entre el pastor y una miembro. Las cosas se intensificaron pronto, y Teresa comenzó a entrar y salir sola de la oficina de David varios días a la semana para consejería. David tenía sesiones con otros miembros de la iglesia, y Randy recibía consejería semanal de él. Pero las supuestas sesiones de Teresa se volvieron más frecuentes, casi un par de veces al día. En menos de un año, Teresa y David engañaban a sus parejas. Se especula, según esa carta de amor recuperada, que David inició el romance, pero Teresa finalmente correspondió. Usaban teléfonos desechables para ocultarlo a sus cónyuges. El romance fue intenso y emocional, con fotos y correos enviados por 10 años. No fue solo una aventura o impulso emocional. Teresa y David estaban muy enamorados, y con el paso de los años, incluso querían casarse. Prácticamente estaban planeando su boda por mensajes de texto y correos electrónicos, y David incluso le había comprado un anillo de compromiso a Teresa. Esto no era una aventura común y corriente, esto era algo de otro nivel. Kim empezó a notar que David le ocultaba algo, e incluso descubrió el teléfono desechable y los mensajes íntimos entre él y Teresa. Pero por razones inexplicables, decidió quedarse con David, sabiendo que él le estaba siendo infiel. Respecto a Randy, parecía ignorar la infidelidad de su esposa, pero algo pasó que despertó sospechas en su mente. En 2004, Teresa se embarazó. Aquí está el detalle. Randy se hizo una vasectomía años antes, así que no podían concebir. Las vasectomías no son totalmente efectivas. Algunas parejas conciben tras el procedimiento. Pero resultó que el padre del bebé, que aún no nacía, era, de hecho, el pastor David, y no Randy. Randy consideraba que este bebé era un regalo de Dios, y estaba muy emocionado por su llegada. ¿Te imaginas la traición por la que habría pasado este pobre hombre si hubiera descubierto la verdad? Estaba dispuesto a ser padre de un hijo que no era suyo, supiera o no. Lamentablemente, el bebé no sobrevivió. Teresa, por desgracia, tuvo un aborto espontáneo al principio. Otro hecho extraño fue cuando Teresa animó a Randy a tomar terapia con David tras sorprenderlo viendo videos para adultos. Eso es irónico viniendo de alguien que engaña a su esposo y se acerca al pastor, el mejor amigo de Randy durante 10 años. David, en sesiones sinceras con Randy, le enseñó a ser mejor padre y esposo. Lo triste es que Randy quería ser mejor esposo para Teresa. Él quería que ella lo viera como el compañero ideal y haría todo por hacer feliz a Teresa. Es realmente desgarrador ver que Randy fue apuñalado por la espalda y traicionado por dos de las personas más cercanas en su vida. Esto es tan exagerado que raya en lo increíble. Entonces, ¿cómo es que todo esto pasó de mantener un romance de décadas en secreto al lamentable fallecimiento de Randy? Bueno, hubo algo que sucedió que acorraló a Teresa y David, y sintieron que no tenían otra opción más que sacar a Randy de la ecuación para siempre. El 16 de marzo de 2010, 2 semanas antes de su trágico final, Randy halló inconsistencias en las finanzas de la iglesia. David retiraba cheques de la iglesia para él. David tenía la costumbre de robar dinero de la iglesia y anteriormente no había rendido cuentas por $30,000 que sospechosamente habían desaparecido en el Ministerio de Independencia. Lo más probable es que se haya quedado con el dinero que se suponía que era un fondo para los salarios de los misioneros. Juro que este hombre es el regalo que simplemente no deja de dar. Randy confrontó a David un día después y envió un correo diciendo que renunciaba al programa de escuela dominical y a ministro de registros, afirmando que él y su familia no participarían en el escándalo y pronto dejarían la iglesia. Esto fue un doble golpe para David, ya que Randy tenía información comprometedora que podía arruinar su reputación e independencia, pues nadie quería que un pastor ladrón y traicionero predicara sobre Dios y la bondad. En segundo lugar, que Randy dejara la iglesia significaba que David ya no podría ver a Teresa, lo que obviamente pondría fin a su relación. Había un motivo para David tan claro como el agua, pero había otros obstáculos además de Randy.
Para empezar su vida con Teresa, David debía resolver su situación con Kim. Sorprendentemente, David había planeado arrojar a Kim y su auto por un acantilado, haciendo que pareciera un accidente extraño. El plan era encargarse de Kim primero, pero como Randy no quería dejar la iglesia, David decidió silenciarlo antes. ¿Pero qué hay de Teresa? ¿Realmente quería dejar a su amoroso esposo de 20 años por un romance de 10 años a puertas cerradas? Bueno, tristemente la respuesta era sí. Además de estar separada de su amante, Teresa buscaba el premio mayor, cobrar el seguro de $800,000 si Randy moría. David y Teresa querían usar ese dinero para comenzar su nueva vida juntos, lo cual, de nuevo, es increíblemente frío. Yo simplemente no puedo. Aún así, se ideó un plan. David atacó a Randy en su oficina de seguros. Teresa ayudó a David dándole los códigos del garaje y de la caja fuerte de armas de Randy, donde David eligió la pistola calibre .40 de Randy. Estos dos no solo hicieron el trabajo sucio, también usaron el arma de Randy contra él. El 31 de marzo de 2010, David supuestamente entró a la oficina de Randy mientras Teresa estaba fuera y lo mató de un solo disparo, según su coartada. Después de eso, cerró las persianas, cerró la puerta con llave al salir y simplemente se fue. David también se deshizo del arma en algún momento, pero la policía nunca la ha recuperado. David también le escribió a Teresa, aconsejándole no ir sola a la oficina, lo que indicaba que ella sabía que Randy había fallecido. Sin embargo, al final ella fue y encontró a su esposo, quien había sido brutalmente atacado por su amante. Pero la historia aún no termina. Teresa ya le había revelado el romance a la detective Rosa Warren, pero hay más. Confesó destruir el teléfono desechable el día que murió Randy. La detective Rosa Warren buscaba la confesión de David para arrestarlo y pidió a Teresa que lo llamara desde la sala de interrogatorios, a lo que ella accedió. Aún así, David guardó silencio pese a la presión de Teresa. Ese día David fue interrogado y afirmó no estar en la ciudad durante el ataque a Randy. Como la evidencia era circunstancial, la detective Rosa Warren no pudo arrestar a David y quedó libre. Pero lo que hizo después fue realmente espantoso. David confesó a su esposa e hijos sobre el amorío y escribió una carta de renuncia críptica a la Iglesia Bautista Nueva Esperanza, admitiendo su pecado y lamentando haber decepcionado a todos. Pero lo inquietante fue que, tras unos días, se fue de Kansas con su pasaporte y acta de nacimiento, mudándose a Carolina del Norte para trabajar como conductor de camión. Sin embargo, la policía ya sospechaba de él, pues hallaron una prueba que desmintió la coartada de David. Los registros del celular de David indican que estaba en la zona de la oficina de Randy durante el crimen. No debió estar ahí salvo por malas intenciones, que claramente tenía. Con todas las pruebas y la declaración de Teresa, David Love finalmente fue arrestado el 9 de noviembre de 2010, aproximadamente 8 meses después de que ocurriera el crimen. Fue trasladado de Carolina del Norte a Missouri para enfrentar cargos de asesinato en primer grado por el ataque fatal contra Randy. Se realizó una declaración en el juicio de David con Teresa como testigo principal. Pero, por así decirlo, Teresa estaba a punto de meterse en problemas por sí misma, y solo hizo que una mala situación empeorara aún más. En el juicio, Teresa dijo que el 16 de marzo de 2010, Randy supo de los fondos robados de la iglesia. Teresa le dijo a David por mensaje que quería que Randy desapareciera. Se especuló que Teresa no quería dejar la iglesia, y en última instancia a David, cuando Randy dijo que quería renunciar y alejarse de todo el asunto. Además, al darle a David los códigos de la cochera y la caja fuerte de Randy, es claro que Teresa participó en la muerte de su esposo, lo que agrava la situación. Al final, Teresa también fue acusada. Los abogados de David pidieron reducir los cargos a homicidio en segundo grado a cambio de declararse culpable y la fiscalía aceptó. David se declaró culpable y recibió cadena perpetua con libertad condicional tras 25 años. Cumple su condena en el Centro Correccional del Sureste en Charleston, Missouri, y podrá solicitar libertad condicional en 2036. Incluso después de ser sentenciado, David se negó a confesar lo que sucedió el día de la muerte de Randy. Así que realmente no sabemos hasta qué punto estuvo involucrada Teresa en el ataque a Randy.
A Teresa también le ofrecieron un acuerdo con sentencia máxima de 10 años. En la sentencia, los vecinos de Randy y Teresa, como Shelley Bell y miembros de la iglesia, apoyaban la pena máxima. Mientras tanto, Teresa y los niños Miguel y Miranda le suplicaron al juez que fuera indulgente. A sus 18 y 20 años, Miguel y Miranda ya habían perdido a su padre por los deseos de su madre y ahora sufrían la pérdida de toda su familia. Ellos eran plenamente conscientes de las acciones de su madre, pero hasta cierto punto se puede entender su súplica por indulgencia. Teresa fue sentenciada a 8 años, casi nada considerando cómo destruyó una familia por un hombre vil y su atención. En cuanto a Kim, se divorció de David poco después de la sentencia, se volvió a casar y siguió adelante con su vida, dejando todo eso atrás. Hasta el año 2022, Teresa fue liberada de prisión y ahora vive su vida en Kansas, Missouri, con otro hombre. Sin embargo, la historia no ha terminado. ¿Recuerdas los $800,000 que Teresa pensó que iba a recibir? Vaya, ni Teresa esperaba este giro en la trama. Resulta que Randy cambió a los beneficiarios del seguro de vida en 2004 después de que Teresa anunciara su embarazo. Ahora, el dinero sería para Michael y Miranda, menores de edad entonces, y no para Teresa. Este hecho lleva a muchas personas a creer que Randy sabía más sobre los pequeños encuentros de Teresa de lo que él admitía. Sin duda, la expresión de Teresa al enterarse debió ser invaluable. Clara, la madre de Randy, entendía bien la pérdida. Perdió a su esposo Leonard en 1993, pero aún tenía a su hijo. Clara estaba muy orgullosa de David y sus logros. Ella defendía el perdón y creía que su hijo no debía perder la vida. Ella opina que su nuera debió pedir el divorcio si era infeliz, aunque su fe lo desapruebe. Clara lamentó que al menos su hijo y el padre de sus hijos seguirían vivos, y estoy totalmente de acuerdo. También pienso que el divorcio no debería ser opción, excepto en casos muy raros que pocos viviremos. Considerando que este es un caso orientado a la religión, puedes echar un vistazo rápido a las Escrituras y ver que solo se nos da una justificación para el divorcio: el adulterio. Esto se dice en Mateo 5:32 y 19:9. También podrías argumentar abandono según 1 Corintios 7:15, pero esa justificación es menos clara. Con esto, David y Teresa ya rompían la regla número 1 del matrimonio: no engañar a tu cónyuge. Entonces, ¿por qué no romper otra regla y divorciarse? Ningún pecado es mayor que otro, como dice Santiago 2:10. Pudieron divorciarse y seguir adelante. Claramente no les importaba practicar lo que predicaban. Simplemente no puedo entender por qué Teresa y David eligieron terminar con la vida de David, aparte del motivo obvio de cobrar el seguro de vida después de su fallecimiento. Según entiendo, el cobro del seguro de vida fue solo una idea secundaria. Este caso es el epítome de la traición. No entiendo cómo Randy, tan querido en la comunidad, fue visto solo como un problema por su esposa y su supuesto mejor amigo. Este caso deja a todos devastados. Estas dos personas, supuestamente cristianas, rompieron dos de las reglas más obvias del cristianismo. No engañes a tu pareja ni le quites la vida a alguien. Aunque no te agrade a alguien, a los cristianos se les ordena amarlo en Lucas 6:27 como a ti mismo o a tu prójimo, especialmente si es tu cónyuge. Pero tanto Teresa como David eligieron ignorar estos mandamientos y simplemente hacer lo que querían hacer, y desafortunadamente, David pagó el precio máximo por pecados que ni siquiera eran suyos. Nos enseñan a ayudar a otros, pero a veces no practicamos lo que predicamos. Cuando los empleados de una tienda de Apple, que comparte una pared con la tienda Lululemon Atlética, escucharon los desesperados ruegos de una mujer, simplemente negaron con la cabeza y volvieron a trabajar. Ellos no sabían que una mujer pedía ayuda mientras era atacada por un criminal. Al día siguiente, todos se enteraron del horrible y espantoso fallecimiento de Jayna Murray. Pero hay más en este caso de lo que parece a simple vista. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué Jayna fue el objetivo? ¿Y qué había hecho Jayna para ser víctima de un ataque tan atroz? El caso de Jayna Murray es alarmante, retorcido e impactante.
Jaina Murray nació el 22 de noviembre de 1980 en Wichita, Kansas, hija de David y Phyllis Rosalind Murray. Desde niña, Jaina ansiaba aventuras. Amaba los animales, el baile y fue voluntaria siempre. Amigos y familia decían que Jaina tenía una sonrisa contagiosa, le encantaba viajar. De hecho, quería viajar a todos los continentes y los visitó todos excepto la Antártida. Era joven y le gustaba la emoción. Se grabó haciendo puenting en su cumpleaños 30. Era muy trabajadora y destacó en la escuela, logrando una beca en la Bahía de Madrid. Estudió 2 años en la Universidad de San Luis y luego se graduó en Ciencias en la Universidad George Washington en Distrito de Columbia. Jaina, que quería seguir avanzando, obtuvo una doble maestría en Comunicación y Administración de Empresas en la Universidad Johns Hopkins, en Washington, Distrito de Columbia. Su tesis de maestría fue sobre Lululemon Athletica, una marca de yoga y ropa deportiva de lujo, así que era lógico que buscara empleo ahí. A Lululemon le fascinó su habilidad para los negocios y por su experiencia, Jaina fue contratada de inmediato. En 2011, Jaina era líder de ventas en Lululemon, Bethesda, Maryland, y casi terminaba su doble maestría. Jaina también tenía una relación con su novio de toda la vida, Frazier Buzzell. Sin que Jaina lo supiera, en ese momento, Frazier estaba buscando anillos de compromiso para proponerle matrimonio a Jaina. En general, todo iba muy bien para Jaina. Tenía el trabajo ideal, le iba excelente en la escuela y estaba por iniciar una nueva etapa con su ser amado. Desafortunadamente, Jaina no viviría para decirle que sí a Frazier, porque el 11 de marzo de 2011 todo cambiaría de forma terrible. El 12 de marzo de 2011, Raquel, gerente de Lululemon, llegó a la tienda de Bethesda antes de las 8 de la mañana para abrir y preparar todo. Aunque Bethesda, Maryland, era una zona segura, se sorprendió al encontrar la puerta sin seguro. Raquel notó de inmediato que algo andaba mal al entrar a la tienda. Toda la tienda estaba hecha un desastre. Había maniquíes tirados en el suelo, la ropa estaba esparcida por todas partes y horriblemente el piso, las paredes y el techo estaban salpicados de sangre. Mientras asimilaba lo ocurrido en la tienda, Raquel oyó algo. Alguien gemía de dolor. Raquel se asustó y salió de la tienda en estado de shock, incredulidad y miedo. Justo al lado de la tienda de Lululemon estaba la tienda de Apple y había una enorme fila de personas reunidas para el lanzamiento del nuevo iPad 2. Ryan, quien esperaba en la fila, notó que Raquel estaba preocupada y aceptó entrar con ella a la tienda para averiguar qué pasaba. Mientras la pareja se dirigía a la tienda, Ryan fue hacia la parte de atrás, donde estaban la oficina, los vestidores, los baños, etc. El lugar estaba completamente desordenado y había muchas huellas de sangre por todas partes. Pero nada preparó a Ryan para lo que vio después. En la oficina había un cuerpo, una mujer rubia de cabello largo acostada boca abajo. Mientras intentaba entender lo que veía, escuchó un gemido desde el baño. Otra mujer estaba atada de manos y pies con bridas y herida, pero aún respiraba. Ryan reaccionó rápido y le dijo a Rachel, que seguía cerca de la entrada, que llamara al 911. Cuando los servicios de emergencia llegaron poco después de la llamada, se encontraron con la escena horrible en la tienda, y la tarea más importante era identificar a las 2 mujeres. La mujer fallecida fue identificada como Jaina Murray, de 30 años. La mujer herida que seguía con vida era Brittany Norwood, de 28 años, asistente de ventas que se había unido 6 semanas antes y transferida de una tienda hermana en Georgetown. Brittany tenía manos y pies atados y heridas en piernas, pecho, brazos, cara y abdomen. Ambas mujeres tenían agujeros en sus pantalones, por lo que los oficiales supusieron que los agresores se aprovecharon de ellas. Brittany fue llevada de inmediato al hospital suburbano en Bethesda, aún viva, pero sumamente traumatizada. Mientras atendían a Brittany en el hospital, la tienda fue acordonada y los oficiales examinaron a Jada. Llamar brutal a la escena del crimen es poco. Jaina tenía casi 331 heridas en su cuerpo y más de la mitad de ellas estaban en su rostro y pecho. Las heridas las causaron 6 armas distintas encontradas en toda la tienda. Las armas parecían haber sido tomadas de una caja de herramientas, propiedad de Lululemon, y consistían en un martillo, un cúter, una llave inglesa y un cuchillo.
Atado alrededor del cuello de Jaina había un lazo que no estaba lo suficientemente apretado como para indicar que se había usado contra ella, pero aún así era extraño. El cuerpo de Jaina fue sometido a autopsia para determinar la causa de su muerte, y sus padres y novio fueron informados de la trágica pérdida. Decir que estaban profundamente afectados por esto ni siquiera empieza a explicarlo. El novio de Jaina, y quien sería su prometido, estaba más que devastado. La autopsia mostró que Jaina peleó por su vida y tenía más de 100 heridas defensivas en el cuerpo. La herida mortal fue en la parte trasera del cuello. La evidencia indica que intentó huir y estuvo viva durante la mayor parte del ataque, pues su rastro llevaba a la puerta trasera de la tienda. Había sangre en la manija de la puerta de emergencia y una llave insertada. Una llave que solo Jaina tenía. El ataque también duró aproximadamente 20 minutos, lo cual es muy perturbador al pensar que esta joven vivió toda esta terrible experiencia, y simplemente no tiene sentido. Era una carrera contra el tiempo para la policía porque querían atrapar a quien hubiera atacado tan violentamente a Jaina y Brittany. Pero hubo algunos obstáculos en el camino. Mira, Lululemon no tenía cámaras de seguridad afuera del local. Era imposible ver quién entró a la tienda. Y esto parece un poco negligente por parte de la marca porque, digamos, si alguien robaba algo de la tienda, ¿no querrías intentar captar su placa mientras se alejaban manejando? La única cámara cercana estaba frente a la tienda de manzana, así que la policía revisó esas grabaciones de la noche anterior. Observaron a dos hombres con ropa oscura caminando hacia Lululemon cuando supuestamente Brittany y Jaina fueron atacadas. Como la cámara estaba lejos de la tienda, la policía no estaba segura si esos hombres tenían relación con la muerte de Jaina y las heridas de Brittany. La policía registró este detalle, pero solo podía preguntar a Brittany, la única sobreviviente, sobre lo ocurrido la noche anterior. Ese día, la detective Dina Mackey del Departamento de Policía del Condado de Montgomery visitó a Brittany, quien se recuperaba bien porque la mayoría de sus heridas eran superficiales. Brittany, quien visiblemente se estremecía y se apartaba del contacto de las personas, finalmente se sinceró con la detective Mackey. Brittany dijo que en la noche del 11 de marzo de 2011, alrededor de las 9 de la noche, ella y Jaina estaban en el turno de cierre. Jaina solía ir en auto al trabajo y Brittany usaba el tren. Las mujeres cerraron la tienda y se fueron por separado. Al llegar a la estación, Brittany notó que olvidó su MetroCard en la tienda. Llamó a otro empleado para obtener el número de Jaina, quien tenía las llaves de la tienda. Y una vez que lo consiguió, Brittany llamó a Jaina y le explicó su situación. Jaina, siempre servicial, regresó a la tienda para ayudar a Brittany a recuperar su tarjeta MetroCard, aunque ya casi llegaba a su casa. Al llegar a Lululemon, Jaina estacionó su auto frente a la tienda porque pensó que entraría y saldría rápido. Cuando Jaina abrió la puerta a las 10:05 p.m., Brittany y ella fueron empujadas adentro por dos hombres vestidos de negro, con pasamontañas y guantes. El detective Mackey creyó que los atacantes eran los mismos vistos en las cámaras cerca de la hora del ataque. Brittany pensó que eran ladrones y se irían tras vaciar las cajas registradoras. Pero todo se volvió trágico. Brittany describió a los agresores, dos hombres, uno alto y otro bajo, de unos 20 y tantos años, y según ella, caucásicos. El tipo más bajo atacó a Brittany, mientras que el más alto agarró a Jaina. Sometieron a ambas mujeres y le advirtieron a Brittany que sabían dónde vivía. Mira, Brittany tenía recibos de servicios en su bolso, los cuales tenían su dirección. Así que es seguro decir de dónde sacaron la información los ladrones, ya que también tenía su identificación, la cual también mostraba su dirección. Brittany se mostró asustada al oír esto. Luego dijo que sus pantalones estaban rotos y que fueron violentadas mientras recibían insultos raciales durante el ataque. Escuchó a Jaina gritar y llorar, pero no pudo hacer nada. Jaina guardó silencio y Brittany comprendió que había fallecido. Brittany se horrorizó al oír el silencio de Jaina. Ella sabía que probablemente el mismo destino le aguardaba, pero al prepararse para lo peor, los atacantes le ofrecieron perdonarle la vida. ¿Por qué? Porque según ellos era divertida de aprovechar. Tras el crimen, los atacantes ataron a Brittany, robaron el dinero y la dejaron en un baño donde fue hallada después. Durante toda la sesión con el detective Mackey, Brittany estaba increíblemente histérica y traumatizada. Se concluyó la entrevista mientras se analizaba la escena del crimen en busca de pruebas forenses y ácido desoxirribonucleico de los agresores.
Mientras tanto, la policía decidió seguir la pista de Brittany durante una vigilancia frente a la tienda Lululemon. Interrogaron a los dos hombres misteriosos vestidos de negro. Pero la policía pronto llegó a un callejón sin salida. Ambos hombres eran meseros de un restaurante cercano y usaban la misma ruta diaria para volver a casa, ya que vivían en la misma zona. ¿Pero qué hay de su ropa oscura? Bueno, la ropa negra era su uniforme de mesero, y después de revisar muchas grabaciones de cámaras de seguridad de noches anteriores, aproximadamente a la misma hora, se vio a los dos hombres caminando todos los días por la misma acera. También tenían coartadas sólidas a la hora en que ocurrió el ataque a Jaina, e incluso dieron su ácido desoxirribonucleico voluntariamente para ayudar en la investigación, además de proporcionar huellas de los zapatos que usaban. La evidencia fue cotejada con fotos de la escena del crimen. El 16 de marzo de 2011, Brittany fue citada a otra entrevista para más información. En la entrevista, los detectives preguntaron si sabían qué auto conducía a Jaina. Brittany respondió que no, y la dejaron irse tras preguntas de rutina. Al día siguiente, los hermanos de Brittany avisaron a la policía que ella tenía algo que decir sobre el auto. Dijeron que Brittany tenía miedo de revelar más información sobre el auto porque estaba aterrorizada de que los atacantes volvieran a buscarla. 2 días después, el 18 de marzo, llamaron a Brittany para otra entrevista más, y esta vez confesó que sabía cómo era el auto de Jaina, porque los ladrones la habían obligado a moverlo. Mira, antes de atacar a Brittany, los agresores le ordenaron que moviera el auto de Jaina lejos de la tienda. La amenazaron con matarla si no regresaba de inmediato, diciéndole que la vigilaban. Al mover el auto de Jaina sola, Brittany vio a un policía patrullando. Pero no le hizo señas por miedo a que la atraparan, ya que los sospechosos sabían dónde vivía. Pero curiosamente, la policía empezó a creer que Brittany no les estaba diciendo toda la verdad. ¿Recuerdas la denuncia donde Jaina y Brittany tenían los pantalones rotos? Bueno, 6 días después de iniciada la investigación, llegaron los informes forenses, y lo que revelaron fue increíble. Los informes concluyeron que no hubo abuso hacia las mujeres. Cuando se buscó evidencia en la escena del crimen, el único ácido desoxirribonucleico encontrado por todo el lugar pertenecía a Jaina y Brittany. No se encontró ácido desoxirribonucleico masculino en la escena, ni en Jaina ni en Brittany. El ácido desoxirribonucleico de los dos meseros no se halló en la tienda ni en las mujeres, por lo que fueron descartados como sospechosos. Además, las huellas decían mucho sobre la historia de Brittany. Las huellas solo estaban dentro de la tienda. Si los atacantes vinieron de afuera, habría huellas fuera de la tienda, pero no había. Solo hay 2 posibles explicaciones para esta extraña pista. O los atacantes cambiaron de zapatos antes de irse, algo muy incómodo e innecesario, o el responsable del crimen estuvo en la tienda todo el tiempo. Pero aquí está lo interesante. Las huellas más pequeñas encontradas en la escena coincidían con los zapatos de Brittany, mientras que la otra huella era más grande y pertenecía a una talla 14. Esto pudo ser un zapato del agresor, pero la policía aún investigaba. Compararon las huellas grandes con las de los caminantes de las cámaras de seguridad, pero no coincidían. La huella más grande era de un zapato talla 14 de la tienda, recuperado en la búsqueda. Y este detalle era muy extraño. Incluso si la historia de Brittany fuera cierta y 2 sospechosos las atacaron, ¿por qué cambiarían sus zapatos por unos de la tienda? Es simplemente muy extraño. Además, la noche del ataque, la tienda Apple vecina oyó ruidos de Lululemon cerca de las 10:30 post-meridian. Los empleados y el guardia de seguridad, Ricardo, escucharon claramente a 2 mujeres discutiendo, y se escuchó repetidamente a una de ellas decir: «Háblame». «No lo hagas. ¿Qué pasa?» «Por favor, háblame». Luego oyeron una pelea, golpes y ruidos extraños, como si algo se arrastrara. Durante todo ese tiempo, nunca escucharon la voz de un hombre, y si eso no fuera lo suficientemente escalofriante, todo ese alboroto fue seguido por una voz débil que decía: «Dios, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame». Lo que era tan indignante era que los empleados de la tienda de Apple pensaron que esto solo era un drama de la tienda y no hicieron nada al respecto. Si en ese momento llamaban a la policía, quizá Jaina se habría salvado. Pero no lo hicieron y desconocían que Jaina luchaba por su vida tras la pared. De todos modos, a la luz de todos estos descubrimientos, la policía sabía que había algo que Brittany no les estaba diciendo, y su historia no coincidía con los hechos reales de la escena del crimen. Los detectives no podían evitar hacerse preguntas como: ¿por qué Brittany mentiría sobre haber sido violada por alguien? ¿Qué estaba ocultando?
¿realmente Brittany estaba en peligro o era ella el peligro? Mientras investigaban el pasado de Britney, hay un detalle particularmente extraño sobre ella que sigue apareciendo. Tenía manos largas. En la universidad, Britney robaba tiendas seguido. Compañeras de equipo, cuarto y amigas reportaron que dinero, maquillaje y ropa desaparecían cuando Britney estaba. Cuando la cleptomanía de Britney obligó a sus amigas a denunciarla, Britney eventualmente perdió su beca y fue expulsada. En 2007, Britney se mudó a Maryland y trabajó en un hotel antes de ser ascendida a gerente. Eso tampoco duró, ya que la despidieron cuando sus compañeros descubrieron que robaba. Britney tenía aspiraciones de convertirse en entrenadora personal y abrir su propio gimnasio. Su trabajo en Lululemon solo era temporal mientras buscaba cumplir su sueño de abrir o trabajar en un gimnasio. No parecía que Jaina y Brittany fueran cercanas ni que tuvieran problemas entre ellas. Trabajaban juntas y eran cordiales, y eso era todo. ¿Qué pasó la noche del 11 de marzo de 2011 que causó la muerte de Jaina? Bueno, antes de la hora de cierre, todos los empleados tenían que pasar por una revisión obligatoria de bolsos. Era parte del protocolo de Lululemon para evitar robos de empleados. Bueno, Jaina estaba a cargo de revisar la bolsa de Brittany, y cuando lo hizo, se sorprendió por lo que descubrió. Jaina halló unos leggings con etiquetas y pensó que Brittany robaba durante el trabajo. Aunque no le comentó nada a Brittany, Jaina sí avisó a su gerente del incidente. La gerente le dijo a Jaina que ella vería lo de Brittany al día siguiente. Brittany probablemente se enteró y quiso pedirle a Jaina que no hablara, aunque ya era tarde. Avanzando rápido hasta el cierre a las 9. Britney llamó a Jaina de regreso a la tienda para que recogiera su tarjeta MetroCard. Se piensa que las mujeres hablaron en la tienda, con Britney rogando a Jaina que no la denunciara por robo. Cuando Jaina se mantuvo firme, fue demasiado para Britney, ya que no quería perder otro trabajo. Probablemente este problema escaló de discusión verbal a pelea física. Britney, al no ver otra opción, pensó en quitarle la vida a Jaina para evitar ser descubierta y despedida por robar. Se pensaba que Brittany atacó violentamente a Jaina con las herramientas, mientras Jaina intentaba razonar y escapar. Tras acabar trágicamente con la vida de Jaina, Brittany movió su auto fuera de la vista, dejando evidencia. Según un testigo, vio a Brittany sentada en el auto el 11 de marzo y casi una hora y media después, cuando pasó por la misma zona, ella seguía sentada en el mismo lugar. Se piensa que Brittany planeó el falso robo y volvió a saquear el lugar usando zapatos talla 14, dejando huellas en la tienda. Luego, tomó el dinero de las cajas registradoras y se escondió junto con Jaina en uno de los cuartos traseros. Al final, ella misma se causó heridas menores en el cuerpo y la cara, ató sus propias manos y pies con bridas y esperó hasta la mañana siguiente, cuando Rachel y Ryan descubrieron la brutal escena. Este fue un plan elaborado por Britney, y es escalofriante pensar en alguien que puede recurrir a quitarle la vida violentamente a otra persona para salvarse de ser atrapado robando mercancía. Jaina perdió la vida porque Britney casi perdía su trabajo. El 18 de marzo de 2011, solo 7 días tras el ataque a Jaina, Brittany fue arrestada. Pero había un problema. La fiscalía tenía que probar que Brittany había premeditado todo, ya que esperaban una sentencia de cadena perpetua. La defensa esperaba cargos de segundo grado y una sentencia menor. El jurado tenía 6 hombres y 6 mujeres. El caso se juzgó en octubre de 2011. El principal fiscal del condado de Montgomery, John McCarthy, declaró que Brittany era una mujer astuta y una mentirosa patológica. Intentó convencer al jurado con muchas pruebas e inconsistencias en la historia de Brittany para sentenciarla de por vida, argumentando que era peligrosa para la sociedad. La defensa, por otro lado, declaró que Brittany sí le quitó la vida a Jaina, pero que no fue premeditado. Más bien, fue un momento en el que aparentemente Brittany perdió el control y recurrió a quitarle la vida a Jaina. Pero el asunto es que Brittany pudo haberse detenido en cualquier momento después de que supuestamente salió de ese estado. Pero Brittany siguió atacando a Jaina, quien tristemente sobrevivió hasta el final, e incluso intentó pedir ayuda y huir. La pura brutalidad de este crimen prueba que definitivamente fue premeditado.
Todas las miradas estaban puestas en el jurado, que deliberó solo durante 1 hora y regresó con el veredicto de que Brittany era, de hecho, culpable en primer grado. La sentencia de Brittany fue en enero de 2012. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. En la audiencia de sentencia, el juez Roberto Greenberg calificó el crimen y la violencia de Brittany como fríos, calculados y maliciosos. También agregó que Brittany declaró directamente que sus acciones fueron para aterrorizar. En respuesta a la indiferencia de los empleados de la tienda Apple, cuando prácticamente escucharon a una angustiada Jaina suplicando ayuda, el juez Greenberg calificó su falta de acción como una indiferencia insensible. En 2015, Brittany agotó sus apelaciones y sigue presa en el Instituto Correccional para Mujeres de Maryland en Yesa. Los padres de Jaina, David y Phyllis y su hermano Hugh, sintieron alivio tras la sentencia de Brittany. La familia Murray creó una página de Facebook en memoria de Jaina, recordando momentos valiosos de una alma alegre y aventurera. La página de Facebook busca motivar a probar cosas nuevas y desafiantes, y vivir como Jaina, libre y feliz. Este caso tuvo un giro inesperado. Jaina, siempre dispuesta a ayudar, tuvo un trágico final a manos de quien solo quería ayudar. La única falta de Jaina, si así puede llamarse, fue mantenerse firme y no permitir que un ladrón se saliera con la suya. Incluso si debía luchar hasta el final.